Charles Whitmore había visitado la tumba de su hija en soledad durante 3 años, llevando lirios blancos y una culpa insoportable. Pero esa mañana, alguien ya estaba allí. Un conserje negro con un mono de trabajo gastado, arrodillado junto a la lápida de Lily, llorando mientras sostenía a un bebé que estiraba la mano hacia el nombre grabado en la piedra. Charles exigió saber por qué ese desconocido se atrevía a entrometerse en su mañana privada. El hombre levantó la vista y mencionó una cicatriz de la infancia que nadie fuera de la familia conocía, y luego dijo algo que hizo que la sangre de Charles se helara. Lily no había muerto como él creía, y ese bebé no debería existir. Lo que Charles no sabía era que su asesor de confianza había orquestado todo. Y que la verdad enterrada 3 años atrás estaba a punto de estallar de una forma que destruiría un imperio, pero salvaría lo que de verdad importaba. Antes de retomar la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando de estos relatos, asegúrate de estar suscrito. Charles Whitmore se detuvo ante las verjas de hierro del cementerio Memorial Riverside, aferrando un ramo de lirios blancos con tanta fuerza que los tallos se doblaban bajo sus dedos. La niebla de la madrugada se aferraba a los cuidados terrenos como un velo, suavizando los contornos severos de las lápidas de mármol que se extendían por colinas onduladas. Venía allí cada año en esa misma fecha, siempre al amanecer, siempre solo, siempre llevando las mismas flores que su hija había amado desde niña. Se habían pasado 3 años desde que Lily murió, y aún así el peso de esa pérdida oprimía su pecho con la misma fuerza asfixiante que el día en que recibió la llamada. Charles Whitmore, un hombre cuyo nombre imponía respeto en las salas de juntas y cuya fortuna podía moldear mercados, era impotente frente a la simple y devastadora realidad de que su única hija ya no estaba. El guardia de seguridad en la entrada asintió con respeto y abrió el portón sin decir palabra. Todos allí conocían al señor Whitmore y su ritual de duelo. El camino hacia la tumba de Lily serpenteaba por la parte más antigua del cementerio, pasando junto a monumentos ornamentados, erigidos por familias que creían que el granito y el bronce podían, de algún modo, preservar la memoria. Charles caminó despacio, sus costosos zapatos de cuero crujiendo sobre la grava del sendero. Los pájaros comenzaban su canto matutino, y en algún lugar a lo lejos, el equipo de un jardinero zumbaba suavemente. El mundo continuaba su rotación indiferente, mientras él llevaba flores a una hija que nunca las vería. Llegó a la suave pendiente donde reposaba la tumba de Lily, bajo un viejo roble, exactamente como él lo había solicitado. A ella le encantaba sentarse bajo los árboles, encontrar paz en la forma en que la luz del sol se filtraba entre las hojas. Charles había pagado por esa parcela concreta, por ese árbol en particular, creyendo que de algún modo le daría consuelo incluso en la muerte. Ahora aquel pensamiento le parecía absurdo, pero el dolor hacía que las personas se aferraran a cualquier cosa que se sintiera como un vínculo. Charles se detuvo en seco, aún a unos 15 metros de la tumba. Alguien ya estaba allí. Ella se entrecerró los ojos. La confusión dio paso a un agudo estallido de ira. En 3 años de estas peregrinaciones privadas, nunca se había encontrado con otra alma en ese rincón del cementerio. El cuidador le había asegurado que esa sección recibía pocas visitas. Esa era una de las razones por las que la había elegido. El lugar de descanso de Lily debía ser un santuario, a salvo del mundo que se la había arrebatado demasiado pronto. La figura arrodillada ante la tumba era un hombre, de espaldas a Charles. Vestía un mono de trabajo azul oscuro, del tipo que usan los conserjes y el personal de mantenimiento. Incluso desde esa distancia, Charles podía ver cómo le temblaban los hombros. Estaba llorando, sollozando abiertamente ante la tumba de Lily. La mandíbula de Charles se tensó. Aquello era terreno privado, terreno sagrado. O fuera cual fuera el propósito de ese desconocido, no tenía derecho a irrumpir en ese momento. La furia protectora que había permanecido latente durante años se encendió de pronto. Primero el mundo le había quitado a su hija. Ahora enviaba intrusos a perturbar incluso ese pequeño ritual de recuerdo. Avanzó con paso firme, haciendo que sus pisadas resonaran deliberadamente sobre el césped. «Disculpe», dijo Charles con voz fría y autoritaria. «Esto es propiedad privada. Tiene que irse». La cabeza del hombre se levantó ligeramente, pero no se dio la vuelta de inmediato. Parecía recomponerse.
secándose el rostro con una mano. En el otro brazo, Charles notó entonces que sostenía algo envuelto en una manta azul gastada. Un bebé. El hombre estaba cargando a un recién nacido. «He dicho que tiene que irse», repitió Charles acercándose ahora. El hombre por fin se puso de pie y se giró lentamente para enfrentarlo. Era negro, quizá de finales de los 30, con ojos amables enrojecidos por el llanto. Su rostro tenía la dignidad agotada de alguien que trabaja largas horas por poco reconocimiento. Sostenía al bebé de manera protectora contra el pecho, y a pesar del tono áspero de Charles, su expresión no mostraba ira, solo una tristeza profunda y honda. «Lo siento», dijo el hombre en voz baja. «No quise faltar al respeto. Solo necesitaba venir hoy». «¿Por qué?», exigió Charles. «¿Por qué está en la tumba de mi hija?» «¿Quién es usted?». El hombre bajó la mirada hacia el bebé en sus brazos y luego la alzó hacia la lápida con el nombre y las fechas de Lily. «Me llamo Daniel», dijo. «Daniel Freeman». Y su hija fue la persona más bondadosa que he conocido. Charles sintió que algo frío se asentaba en su estómago. «Usted no conocía a mi hija». «Sí la conocía», respondió Daniel con sencillez. «Me cambió la vida». «Eso es imposible. Los amigos de Lily, sus colegas, todos los que la conocían asistieron al funeral. Yo lo habría sabido si...» Charles se interrumpió, dándose cuenta de lo hueco que sonaba. La verdad era que no sabía mucho de la vida de Lily en esos últimos años. Se había vuelto distante, se negaba a hablar de su trabajo en la empresa o de sus relaciones personales. Sus conversaciones se habían vuelto breves y tensas, cargadas del peso de decepciones no dichas. El bebé comenzó a moverse inquieto en los brazos de Daniel, emitiendo suaves gorjeos. Entonces ocurrió algo que hizo que a Charles se le cortara la respiración. Mike, el pequeño, extendió una diminuta mano hacia la lápida, los dedos estirándose como si intentaran tocar las letras talladas del nombre de Lily. El gesto fue tan deliberado, tan intencional, que parecía imposible para un niño tan pequeño. «¿Cuántos meses tiene ese bebé?», se oyó preguntar Charles. «7 meses», respondió Daniel, acomodando con cuidado la manta alrededor del niño. «7 meses». Charles hizo el cálculo mental de forma automática. Si el niño tenía 7 meses ahora, eso significaba que la concepción habría ocurrido aproximadamente 16 meses atrás. Un año completo antes de que Lily muriera. La cronología no tenía sentido. Y aún así, algo en el gesto del bebé al alargar la mano hacia el nombre de su hija le heló las venas. «Ella solía sentarse justo ahí», dijo Daniel, señalando un punto a unos 3 metros de la tumba, cerca de la base del roble. «Cuando las cosas se volvían abrumadoras, cuando necesitaba pensar, venía a este cementerio y se sentaba bajo ese árbol durante horas. Decía que le ayudaba a sentirse con los pies en la tierra». Charles lo miró fijamente. Ese detalle, esa información tan específica, era algo que solo la familia sabía. Lily había descubierto ese cementerio en la universidad, mucho antes de que Charles comprara la parcela. Lo había mencionado una vez, años atrás, en un raro momento de apertura. Lo llamaba su lugar para pensar. Charles nunca se lo había contado a nadie, ni a socios de negocios, ni siquiera a amigos cercanos. ¿Cómo podía saberlo este conserje? «Está mintiendo», dijo Charles, aunque a su voz le faltaba convicción. Luis Daniel negó lentamente con la cabeza. Tenía una cicatriz en la muñeca izquierda, con forma de luna creciente. Se la hizo cuando tenía 7 años, trepando una cerca en un campamento de verano. Me contó que antes le daba vergüenza, hasta que su madre le dijo que parecía como si la diosa de la luna la hubiera marcado. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Charles. Esa historia, exactamente esa historia, era algo que solo la familia inmediata conocía. La madre de Lily había muerto cuando ella tenía 12 años, llevándose consigo la suave mitología que había tejido alrededor de las heridas e imperfecciones de la infancia de su hija. Charles nunca había repetido esas historias en público. Eran demasiado preciadas, demasiado dolorosas. «¿Cómo sabe estas cosas?», preguntó Charles con la voz apenas por encima de un susurro. Ni las manos de Daniel temblaban ahora. El bebé se había acomodado contra su pecho, con los diminutos dedos aferrados a la tela de su overol. «Porque Lily me lo contó», dijo. «Porque hablábamos, porque ella confió en mí con partes de sí misma que no podía compartir con nadie más.
Eso no es posible. Lily trabajaba en mi empresa, asistía a eventos benéficos, vivía en un ático en la ciudad, no se relacionaba con... Charles se detuvo al oír la fea implicación en sus propias palabras. Con los conserjes, terminó Daniel en voz baja. Con la gente trabajadora. En eso tienes razón. En su mayoría, Lily no publicitaba a dónde iba ni con quién pasaba el tiempo. Mantenía partes de su vida muy privadas. Charles sintió como la ira y la confusión luchaban dentro de él. Aquel hombre sabía demasiado. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado íntimos. Pero la alternativa, que Lily hubiera mantenido una relación secreta con alguien cuya existencia Charles nunca había conocido, parecía igual de imposible. La vida de su hija había sido transparente, ¿no? Él lo habría sabido si estuviera involucrada con alguien. Habría visto señales, excepto que no había estado mirando. Había estado demasiado consumido por los informes trimestrales, las reuniones del consejo y la maquinaria interminable de mantener un imperio. ¿Cuántas llamadas de Lily había enviado al buzón de voz? ¿Cuántas cenas había cancelado? La última vez que ella lo llamó, 2 días antes de morir, él estaba en una reunión y no contestó. No dejó ningún mensaje. Él nunca devolvió la llamada. Ella no murió de la manera que tú crees, dijo Daniel de pronto, y con la voz cargada de emoción. Charles alzó la vista bruscamente. Murió en un accidente de coche. Su vehículo se salió de la carretera cerca del río. El informe policial fue claro. ¿Lo fue? Preguntó Daniel. ¿Viste su cuerpo después? ¿Revisaste tú mismo los archivos médicos reales? ¿O alguien más se encargó de esos detalles? La pregunta cayó como un golpe físico. Charles no había visto a Lily después de su muerte. Victor Hale, su asesor más confiable y el director jurídico de la empresa, se lo había recomendado encarecidamente. El accidente había sido grave, dijo Victor. El cuerpo estaba muy dañado. Sería mejor recordar a Lily como había sido. Charles, entumecido por el shock y el dolor, aceptó esa recomendación sin cuestionarla. Autorizó a Victor a encargarse de toda la logística, mientras él se hundía en el duelo. ¿Quién se encargó de los arreglos del funeral de tu hija? Insistió Daniel con suavidad. ¿Quién te entregó el certificado de defunción? ¿Quién controló la información que recibiste sobre cómo murió? Victor Hale, dijo Charles automáticamente. Lleva 15 años en la empresa. Me ayudó a manejarlo todo cuando yo no podía ni funcionar. La expresión de Daniel cambió a algo que parecía una mezcla de compasión y rabia. Victor Hale, repitió. ¿Alguien te mostró alguna vez sus archivos médicos reales? ¿Los registros completos del hospital? ¿Por qué tendría que ver archivos médicos? Preguntó Charles, pero incluso mientras lo decía, la duda se abrió paso en su mente. La causa de la muerte estaba clara. Trauma contundente por el accidente. ¿Lo estaba? Volvió a preguntar Daniel. Miró al bebé en sus brazos y luego regresó la mirada a Charles. Tu hija tenía 7 meses de embarazo cuando murió. ¿Victor Hale mencionó eso en alguno de sus informes? Las palabras parecían venir de muy lejos. Charles las oyó, entendió los significados individuales, pero no pudo unirlos en un sentido coherente. Embarazada. 7 meses de embarazo. Lily había estado esperando un hijo, su nieto, y él no había sabido nada. Eso es imposible, dijo Charles, pero su voz sonó hueca, incluso para él mismo. Daniel acomodó con cuidado la manta, dejando ver con más claridad el rostro del bebé. Tenía la nariz de Lily, exactamente la misma forma de las cejas de Lily. El parecido era sutil, pero inconfundible una vez que Charles se permitió verlo. Ella es Hope, dijo Daniel en voz baja. Lily le puso ese nombre porque, decía, incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza era lo único que valía la pena conservar. Me hizo prometer que si algo le pasaba, protegería a esta niña, que me aseguraría de que Hope supiera que su madre la amaba más que a nada en el mundo. Charles no podía respirar. Su visión se redujo al rostro del bebé, a esos rasgos familiares que eran imposibles y, sin embargo, innegablemente reales. Si esta niña es de Lily, dijo luchando por mantener la voz firme, entonces, ¿dónde ha estado durante 3 años? ¿Por qué me entero recién ahora? Ella no ha estado viva durante 3 años, respondió Daniel. Hope tiene 7 meses. Lily murió durante el parto, o eso fue lo que me dijeron,
Pero la verdad es más complicada que eso. No estás diciendo nada que tenga sentido, dijo Charles, que aunque su mente corría a través de implicaciones e imposibilidades. Lo sé, dijo Daniel, y sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero voy a volver aquí mañana por la mañana, a la misma hora. Y si quieres saber qué le ocurrió realmente a tu hija, si quieres entender por qué existe esta niña y por qué personas poderosas se aseguraron de que nunca supieras de ella, entonces tú también estarás aquí. Daniel se dio la vuelta y empezó a alejarse, llevando al bebé con movimientos cuidadosos y seguros, como alguien acostumbrado a hacerlo. Charles se quedó inmóvil, observándolo desaparecer en la niebla que aún se aferraba al cementerio. Los lirios que había traído yacían olvidados a sus pies. Durante 3 años, Charles Whitmore había creído que su hija había muerto en un trágico accidente. Durante 3 años había cargado con la culpa por llamadas no contestadas y oportunidades perdidas. Pero de pie ante la tumba de Lily, con las imposibles palabras de un desconocido resonándole en la mente, Charles empezó a sospechar que la culpa era lo menor de lo que debería haber estado sintiendo. Algo iba terriblemente mal, y mañana estaría allí para descubrir qué. Charles regresó a su ático con vistas a la ciudad, con las palabras de Daniel persiguiéndolo a cada paso. El portero del edificio lo saludó como siempre, y el ascensor privado subió en silencio hasta el último piso, donde el lujo lo aislaba del mundo de abajo. Pero esa noche, los muebles caros y el arte cuidadosamente seleccionado se sentían como un mausoleo. Se sirvió un whisky que no bebió y se quedó de pie frente a los ventanales de suelo a techo, observando las luces del tráfico parpadear muy abajo. 7 meses de embarazo. Las palabras se repetían sin cesar en su mente. Si Lily hubiera estado tan avanzada cuando murió, habría habido pruebas, historiales médicos, visitas al hospital, señales físicas imposibles de ocultar. Sin embargo, Charles había visto a Lily apenas 3 semanas antes de su muerte, en un evento de la empresa, y ella le había parecido perfectamente normal. Cansada y distante, sí, pero no embarazada, a menos que no hubiera querido que él lo notara. Charles sacó su teléfono y abrió un álbum de fotos. Apenas podía soportar mirar las imágenes de Lily a distintas edades. Lily de niña, sonriendo a la cámara con los dientes separados. Lily adolescente, poniendo los ojos en blanco ante algún chiste de papá. Lily joven, hermosa y distante. Ya levantando muros que Charles no sabía cómo derribar. La foto más reciente era de aquel evento de la empresa. Llevaba un vestido negro y una sonrisa forzada. Sus ojos se veían vacíos. Amplió la imagen buscando cualquier señal de embarazo, pero la foto no revelaba nada. Solo una hija triste y un padre ajeno a todo, ambos interpretando papeles que habían perfeccionado durante años de ir alejándose el uno del otro. El sueño no llegó. Charles permaneció en la cama, mirando al techo mientras el amanecer avanzaba hacia las ventanas. A las 5 de la mañana se rindió y regresó al cementerio. El mismo guardia de seguridad abrió la verja, con una chispa de sorpresa en el rostro, al ver al señor Whitmore 2 días seguidos, después de años de visitas anuales. Daniel ya estaba allí, sentado con las piernas cruzadas sobre el césped, cerca del roble. El bebé, Hope, yacía sobre una manta a su lado, mirando hacia las hojas. Daniel parecía exhausto, como si hubiera trabajado toda la noche y hubiera venido allí sin dormir. Su mono de trabajo llevaba el logotipo de una empresa de limpieza. «Viniste», dijo Daniel simplemente. «Sabías que lo haría», respondió Charles quedándose de pie de forma incómoda junto a la tumba. «Soltaste una bomba y te marchaste. ¿Qué otra opción tenía?» «Siempre hay opciones», dijo Daniel en voz baja. «Eso es algo que tu hija me enseñó. Ella lo decía, las personas con poder se convencen de que están atrapadas por las circunstancias, pero en realidad están atrapadas por no querer enfrentar verdades incómodas. No me des lecciones sobre mi propia hija. No te estoy dando lecciones, estoy repitiendo lo que ella decía». Daniel tomó a Hope en brazos y la sostuvo con cuidado. «Lily hablaba mucho de ti. Te quería profundamente, pero también sentía que se ahogaba bajo el peso de tus expectativas». Charles quiso discutir, defenderse, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Cuántas veces había empujado a Lily hacia la empresa? ¿Cuántas veces había desestimado él sus preocupaciones sobre las prácticas de la división farmacéutica?
Había construido un imperio y dio por sentado que su hija querría heredarlo. Nunca le preguntó si esa era la vida que ella quería. «Cuéntame cómo la conociste», dijo Charles bajándose para sentarse en la hierba. La tela cara de su traje absorbió el rocío de la mañana, pero no le importó. Daniel parecía medir sus palabras con cuidado. Aiden trabajo de noche limpiando el ala del hospital que está conectada con el Centro de Investigación Médica de Whitmore Industries. Pero hace 5 años trabajaba en mantenimiento en una clínica comunitaria gratuita del centro. Allí conocí a Lily. Lily nunca mencionó que hiciera voluntariado en ningún sitio. No quería que supieras que usaba su segundo nombre, Taylor. No quería trato especial ni reconocimiento. Solo quería ayudar a la gente. La voz de Daniel llevaba una calidez que hablaba de un afecto genuino. Estaba arreglando un lavabo roto en la sala de exploración cuando ella me defendió de un donante que me trataba como si fuera invisible. Lo encaró allí mismo. Dijo que la dignidad humana no era opcional según el cargo. El donante se fue enfadado y ella se rió por ello. Nat dijo que llevaba toda la vida queriendo poner en su sitio a la gente rica y pretenciosa. A pesar de todo, Charles sintió un atisbo de sonrisa que sonaba a Lily. Bajo la fachada pulida que mostraba a su mundo, su hija poseía un feroz sentido de la justicia. Después de eso empezamos a hablar, continuó Daniel. Al principio, conversaciones breves. Ella me preguntaba cómo había ido mi día. Yo le preguntaba por el suyo. Nunca hablaba de ser una Whitmore. No supe quién era hasta meses después, cuando alguien mencionó su nombre completo. Para entonces ya éramos amigos. ¿Solo amigos?, preguntó Charles necesitando entender. Siempre solo amigos, confirmó Daniel. Perdí a mi esposa por cáncer 3 años antes de conocer a Lily. No buscaba romance. Lily tampoco. Decía que se sentía como una pieza de museo. Todo el mundo la miraba y veía a la hija de Charles Whitmore, no a una persona. Conmigo podía ser simplemente Lily. Y Hope emitió un pequeño sonido, y Daniel empezó a mecerla suavemente de manera automática. El gesto era tan natural, tan practicado, que quedaba claro que había cuidado de esa niña desde que nació. Ella traía café y hablábamos durante mis descansos, dijo Daniel. Me habló de sentirse atrapada, de trabajar para tu empresa y descubrir cosas que la inquietaban, de la presión para callar y cumplir su papel. Sentía que poco a poco estaba desapareciendo en la persona que todos esperaban que fuera. Charles sintió cada palabra como un cuchillo. Se había sentido tan orgulloso cuando Lily se unió a la división farmacéutica de Whitmore Industries. Lo había visto como que ella abrazaba el legado familiar. Nunca consideró que pudiera haberse sentido obligada en lugar de inspirada. ¿Qué cosas la inquietaban?, preguntó Charles. Daniel dudó. Dusser estaba revisando datos de ensayos clínicos de un nuevo medicamento. Encontró inconsistencias, sujetos de prueba que deberían haber sido marcados por reacciones adversas y no lo fueron. Resultados que parecían manipulados para acelerar la aprobación de la FDA. ¿Y cuándo planteó sus preocupaciones? Cuando se las llevó a su supervisor, le dijeron que se centrara en las tareas asignadas y que no hiciera preguntas por encima de su nivel. ¿Quién era su supervisor? Victor Hall. El nombre cayó con una familiaridad nauseabunda. Víctor había sido la mano derecha de Charles durante más de una década. Brillante, eficiente, implacablemente centrado en el éxito de la empresa. Charles había confiado plenamente en él, incluso poniéndolo al frente del cumplimiento legal de la división farmacéutica. Lily intentó saltárselo, continuó Daniel. Documentó todo y planeaba llevártelo directamente a ti. Pero antes de que pudiera hacerlo, las cosas se complicaron. ¿El embarazo?, dijo Charles. Daniel asintió. Una tarde vino a la clínica, temblando y llorando. Se había hecho 3 pruebas de embarazo, todas positivas. Estaba aterrada. No por estar embarazada, sino por el momento. Dijo que gente poderosa de tu empresa ya la estaba vigilando por las preguntas que había estado haciendo. Un embarazo lo empeoraría todo. ¿Por qué? Un embarazo no tiene nada que ver con la investigación farmacéutica. Ella no lo explicó exactamente, solo que no querían que ella tuviera ningún motivo para dejar la empresa ni ningún tipo de ventaja que pudiera hacerla sentir protegida. Tenía miedo por el bebé, miedo por sí misma. Charles sintió frío a pesar del sol que comenzaba a elevarse. ¿Quién era el padre?
Nunca me lo dijo. Solo dijo que fue algo breve y que ya había terminado. Insistió en que el padre no importaba. Lo único que importaba era proteger al bebé. Daniel bajó la mirada hacia Hope con un amor evidente en los ojos. Ella hizo planes para dejar la ciudad. Tenía dinero ahorrado. Iba a irse a algún lugar remoto y tener al bebé en silencio, y luego decidir qué hacer después. Me hizo prometerle que, si algo salía mal, la ayudaría. ¿Qué salió mal?, preguntó Charles. La mandíbula de Daniel se tensó. El accidente de coche, excepto que no fue un accidente. No de la forma en que tú crees. El informe policial dice que perdió el control en River Road. Estaba lloviendo. La carretera estaba resbaladiza. Y el Lily no estaba en su coche esa noche, dijo Daniel en voz baja. Estaba en la clínica. Tenía contracciones y fue a ver a la enfermera en quien confiaba. Solo llevaba 7 meses de embarazo. Era demasiado pronto. La enfermera quería llamar a una ambulancia, pero Lily se negó. Dijo que en el momento en que entrara a un hospital, ellos lo sabrían. La encontrarían. ¿Ellos quiénes?, pregunté. Dijo que personas de tu empresa. Dijo que Víctor había hecho amenazas veladas, que le había sugerido que se tomara una licencia por su salud. Ella lo interpretó como presión para desaparecer discretamente. Charles se puso de pie de golpe y comenzó a caminar cerca de la tumba. Esto no podía ser real. Víctor era difícil, a veces excesivamente protector con los intereses de la empresa. Pero asesinato, conspiración, eso era propio de películas, no de la realidad. La enfermera me llamó presa del pánico, continuó Daniel. Para cuando llegué, Lily ya no estaba. Alguien se la había llevado, dijo la enfermera. Llegaron personas de seguridad con documentos diciendo que Lily necesitaba hospitalización inmediata. Estaba demasiado asustada para negarse. Intenté llamar al teléfono de Lily. Nada. A la mañana siguiente, las noticias informaron que había muerto en un accidente de coche. Si ella no estaba en el coche, ¿de quién era el cuerpo que identificaron? No lo sé. Supongo que al final sí era ella, pero la cronología no encajaba. El accidente supuestamente ocurrió a medianoche. Yo vi a Lily en la clínica a las 11. No hay forma de que estuviera en ambos lugares. Charles sacó su teléfono y buscó el informe policial. Nunca lo había leído con detenimiento. Víctor se lo había resumido y, destrozado por el dolor, Charles había aceptado el resumen como un hecho. Ahora leyó el documento completo con otros ojos. Hora del accidente: 11:47 p.m. River Road, 2 millas al norte del puente. Pero si Daniel decía la verdad, Lily estaba en una clínica del centro exactamente en ese momento. ¿Dónde está esa clínica?, preguntó Charles. Cerró 6 meses después de la muerte de Lily. El edificio fue clausurado y vendido, pero conservé la dirección. Daniel la recitó de memoria. Charles calculó mentalmente la distancia desde ese punto del centro hasta River Road. Tomaría al menos 40 minutos, incluso sin tráfico. El tiempo hacía que la historia de Daniel fuera posible, inquietantemente posible. ¿Qué pasó con el bebé?, preguntó Charles. Si Lily fue llevada a un hospital, si dio a luz, ¿dónde estabas tú? Fui a todos los hospitales de la ciudad, dijo Daniel con la voz quebrada. Nadie tenía registros de que Lily Whitmore hubiera sido ingresada. Llamé a tu oficina y me dijeron que el señor Whitmore no estaba aceptando llamadas. Intenté con la policía y me dijeron que el caso del accidente estaba cerrado. Me sentí completamente impotente. Entonces, ¿cómo conseguiste a Hope? Daniel miró a la bebé con una ternura infinita. Una enfermera me llamó 2 meses después de la muerte de Lily. Dijo que una niña había nacido de forma prematura en el ala médica privada conectada con Whitmore Industries. Los registros oficiales decían que la bebé había nacido muerta. Pero esa enfermera estuvo allí. Sabía que la bebé estaba viva. Sabía que planeaban entregarla al sistema de adopción con una identidad falsa. La enfermera sacó a la bebé a escondidas durante el cambio de turno. Me trajo a Hope porque Lily había escrito mi nombre en sus pertenencias personales como contacto de emergencia. Charles se sintió mareado. Has estado criando a mi nieta durante 7 meses y yo no tenía idea de que existía. No sabía qué más hacer. No podía acudir a ti. Estabas rodeado de las mismas personas a las que Lily temía. No podía ir a la policía sin pruebas. Todo lo que tenía era la historia de una enfermera y un bebé que no debería existir.
Así que he estado trabajando turnos dobles, manteniendo la cabeza baja, criando a Hope lo más discretamente posible. A veces la traigo aquí porque quiero que conozca a su madre, aunque no pueda recordarla. Hope empezó a inquietarse, y Daniel la levantó contra su hombro, dándole palmaditas en la espalda con movimientos expertos. Charles observó a ese desconocido, a ese conserje al que casi había hecho expulsar del cementerio, cuidar de su nieta con una devoción evidente. Necesito pruebas, dijo Charles por fin. Necesito historiales médicos, documentos, algo concreto. Entonces consíguelos, respondió Daniel. Tú eres dueño del hospital, eres dueño del ala de investigación médica. Solicita el expediente completo de Lily, no el resumen. Víctor fue quien proporcionó el archivo final. Mira qué es lo que realmente te muestran. Charles asintió lentamente. Si lo que dices es cierto, si mi propia empresa estuvo implicada en la muerte de mi hija, entonces todos los responsables pagarán. Te lo prometo. No quiero venganza, dijo Daniel en voz baja. Solo quiero que Hope esté a salvo. Quiero que crezca sabiendo que su madre fue valiente y buena. Y yo quiero que las personas que mataron a Lily enfrenten la justicia, dijo Charles con gravedad. Puede que sean la misma cosa. Echó una última mirada a su nieta, a esa niña imposible que no debería existir, y tomó una decisión. Fuera cual fuera la verdad enterrada bajo 3 años de dolor y mentiras, la sacaría a la luz. Incluso si destruía todo lo que había construido. Incluso si revelaba que su imperio estaba levantado sobre tumbas. Porque en una cosa Daniel tenía razón. Lily siempre había sido valiente y buena, y merecía justicia, aunque llegara demasiado tarde. La conversación en el cementerio cambió algo fundamental entre Charles y Daniel. Cuando se reunieron a la mañana siguiente, Charles llegó con café y pasteles. Un pequeño gesto que reconocía que ya no veía a Daniel como un intruso, sino como un aliado improbable. Daniel aceptó la ofrenda con silenciosa gratitud y se sentaron juntos sobre la hierba mientras Hope jugaba con un sonajero suave. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó Charles, sobre la línea de tiempo, sobre Lily no estando en el coche. Necesito ver pruebas, pero también necesito ser inteligente con la forma en que solicito la información. Si Víctor está involucrado en algo ilegal, no puedo dejar que sepa que estoy investigando. Daniel asintió, ajustando la manta de Hope contra el fresco de la mañana. ¿Cuál es tu plan? Voy a solicitar los archivos médicos de Lily directamente al archivo del hospital. Como su padre y pariente más cercano, tengo derecho legal a acceder a ellos, pero lo presentaré como una necesidad de cierre. Algo personal. Si me acerco mostrando sospechas, limpiarán todo antes de que pueda verlo. ¿Crees que conservaron registros de lo que realmente ocurrió? Las corporaciones siempre conservan registros, dijo Charles con dureza. Puede que los oculten, que los entierren bajo capas de burocracia, pero existen. Personas como Víctor creen que la documentación los protege. Simplemente nunca esperan que alguien mire de verdad. Antes de que Daniel pudiera responder, Hope emitió un pequeño gemido. Daniel la levantó con cuidado y, al cambiarla de posición, la manta se deslizó de su hombro. Charles alcanzó a ver un fragmento de piel y se quedó inmóvil. Espera, dijo. ¿Puedo ver su hombro? Daniel dudó, con un destello de instinto protector cruzándole el rostro, pero luego apartó la tela con cuidado. Allí, en el diminuto hombro de Hope, había una pequeña marca de nacimiento con forma de luna creciente. La misma marca que Lily había tenido, en el mismo lugar exacto. Charles sintió que las manos le empezaban a temblar. Lily tenía esa marca, susurró. Justo ahí. Su madre solía decir que era donde la besó la diosa de la luna. Lo sé, dijo Daniel suavemente. La vi la primera vez que le cambié la ropa, cuando la enfermera me la entregó. Fue entonces cuando supe con certeza que este bebé era la hija de Lily. No solo porque la enfermera me lo dijo, sino porque podía ver a Lily en ella. Charles extendió la mano lentamente, y Daniel le permitió tocar la marca con un dedo. La prueba era ahora innegable. Esa niña era su nieta, su sangre, y durante 7 meses había existido sin que él lo supiera, mientras él lloraba solo en la ignorancia. Voy a arreglar esto, dijo Charles con la voz cargada de emoción. Voy a averiguar qué le pasó a Lily y me aseguraré de que Hope esté protegida. Te lo prometo. Te creo, dijo Daniel. Pero ten cuidado.
Si Lily tenía razón sobre que la vigilaban, es posible que ahora también te estén vigilando a ti. Charles salió del cementerio con un propósito renovado. Fue directamente a la sede de Whitmore Industries, una reluciente torre de vidrio y acero que llevaba el nombre de su familia. Su asistente lo recibió con sorpresa, ya que hacía tiempo que no iba a la oficina y prefería gestionar todo a distancia desde su ático. Necesito acceso al archivo médico, le dijo Charles. En concreto, Anne, necesito el expediente hospitalario completo de mi hija de hace 3 años. La expresión de su asistente cambió a una de compasión. Por supuesto, señor Whitmore. Me pondré en contacto con el departamento de registros de inmediato. ¿Busca algo en particular? Todo, respondió Charles. Quiero el expediente completo, no resúmenes, no informes. Cada página, cada formulario, cada firma. En menos de una hora recibió una llamada del departamento legal del hospital. Una mujer con una voz cuidadosamente neutra le explicó que los historiales médicos requerían la debida autorización y un tiempo de tramitación. Charles, acostumbrado a que sus solicitudes se cumplieran de inmediato, sintió que su paciencia se agotaba. Soy su padre, dijo con aspereza. Soy el dueño del hospital. Entréguenme los archivos hoy mismo. Hubo una pausa. Señor Whitmore, y lo entendemos perfectamente. Sin embargo, los archivos de ese periodo se encuentran en un archivo seguro que requiere autorización ejecutiva. Necesitaremos la aprobación del señor Hale para su liberación. ¿Víctor Hale? Charles mantuvo la voz firme. ¿Por qué el departamento legal tendría que aprobar la entrega de historiales médicos al familiar directo? Es un protocolo estándar para cualquier registro relacionado con ejecutivos de la empresa o sus familias. Medidas de protección de la privacidad implementadas después del incidente. El señor Hale las estableció personalmente. Charles sintió que una certeza helada se asentaba en su interior. Víctor había construido muros alrededor de la verdad, y esos muros estaban disfrazados de procedimientos protectores. Entiendo. Entonces contacten a Víctor y obtengan su aprobación. Quiero esos archivos antes del cierre de la jornada laboral. Por supuesto, señor Whitmore. Pero los archivos no llegaron ese día. En su lugar, esa misma noche apareció Víctor Hale en el ático de Charles, entrando con la familiaridad de alguien a quien se le había dado acceso años atrás. Llevaba una carpeta de cuero y mostraba una expresión de preocupación profesional. Charles, dijo Víctor, acomodándose en una silla sin invitación. Me dijeron que solicitaste los historiales médicos de Lily. Quería traértelos personalmente y asegurarme de que estés bien. Sé que los aniversarios pueden ser difíciles. Charles aceptó la carpeta, pero no la abrió. Aprecio tu preocupación, Víctor. Simplemente sentí que era el momento de revisar todo como corresponde. No miré los detalles cuando ocurrió. Estaba demasiado devastado. Completamente comprensible, respondió Víctor con suavidad. El duelo dificulta procesar la información. Por eso me encargué de todo por ti. Quería ahorrarte más dolor. Y te lo agradezco, pero ahora estoy listo. Necesito entender exactamente qué le pasó a mi hija. La expresión de Víctor siguió siendo compasiva, pero Charles notó tensión en su mandíbula. Por supuesto, todo está en ese expediente. Informe del accidente, conclusiones del forense, certificado de defunción. Si tienes alguna pregunta, estaré encantado de aclararla. Charles abrió la carpeta y comenzó a leer. Los documentos parecían oficiales y completos. Descripciones detalladas de las lesiones, informes toxicológicos que no mostraban alcohol ni drogas, fotografías del lugar del accidente. Y todo dibujaba el cuadro de un trágico accidente de un solo vehículo en una noche lluviosa. Pero a medida que leía con más atención, Charles empezó a notar rarezas. La firma del médico forense estaba fechada 2 días después del accidente, lo cual parecía normal. Pero debajo había otra firma, de la oficina de Víctor, fechada el mismo día del accidente. ¿Cómo podía el departamento legal haber aprobado conclusiones antes de que se completara el examen médico? Víctor, dijo Charles con cuidado, ¿por qué tu oficina tiene una firma en estos documentos con fecha anterior a la del informe del forense? Revisión preliminar estándar, respondió Víctor sin dudar. Necesitábamos empezar a coordinarnos con la policía y los medios de comunicación de inmediato. La firma solo indica que recibimos la notificación inicial. Sonaba plausible,
Pero Charles había pasado décadas en los negocios aprendiendo a detectar evasivas y verdades a medias. Víctor era demasiado pulido, demasiado preparado. ¿Y los efectos personales de Lily? ¿Qué pasó con su teléfono, su portátil, con sus pertenencias del coche? Destruidos en el accidente. Lamentablemente, el incendio fue bastante severo. ¿Hubo un incendio? Charles pasó las páginas. El informe del accidente no menciona ningún incendio. La expresión de Víctor titubeó apenas un instante. Un incendio pequeño. Está en el informe suplementario. ¿Quiere que se lo consiga también? Sí, dijo Charles. Quiero ver todos los informes suplementarios. Cada fotografía, cada, cada pieza de evidencia de la escena. Por supuesto, haré que mi asistente compile todo. Víctor se levantó, ajustándose los gemelos. Charles, tengo que preguntar, ¿por qué este interés repentino en revisar todo? ¿Ha ocurrido algo que haya provocado estas preguntas? Charles sostuvo su mirada con firmeza. Solo un padre intentando encontrar paz, ¿lo entiendes? Lo entiendo, dijo Víctor, pero sus ojos eran calculadores. Solo recuerda que, a veces, hurgar en recuerdos dolorosos no trae paz. A veces solo trae más dolor. Después de que Víctor se fue, Charles examinó los archivos con más atención. Encontró lo que Daniel había mencionado. Secciones firmadas no por médicos, sino por el Departamento Legal Corporativo. La línea temporal mostraba que Lily había sido declarada oficialmente muerta a las 2:47 de la mañana. Pero la oficina de Víctor ya había emitido un comunicado a la prensa a la 1:15 de la mañana. M. ¿Cómo habían sabido que estaba muerta antes de que los médicos lo hicieran oficial? Charles sacó su teléfono y llamó a un investigador privado que había utilizado años atrás para asuntos corporativos. Necesito que investigues algo delicado, muy delicado, y tiene que quedar completamente fuera de los registros. A la mañana siguiente, en el cementerio, Charles le mostró a Daniel lo que había encontrado. Se sentaron en su lugar habitual mientras Hope dormía la siesta sobre la manta entre ellos. La cronología está mal en varios puntos, explicó Charles. La oficina de Víctor estuvo involucrada antes de lo que debería. Y falta un informe de ecografía. ¿Ves este marcador de posición? Hace referencia a imágenes prenatales, pero no hay ninguna imagen adjunta. Daniel se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. Imágenes prenatales. Entonces sabían que estaba embarazada. Debieron saberlo, pero eliminaron la evidencia. La pregunta es, ¿por qué? Porque una hija embarazada haciendo preguntas sobre investigación farmacéutica es un riesgo, dijo Daniel en voz baja. Lily me contó que Víctor la enfrentó una vez en la clínica. Ella había ido durante la pausa del almuerzo, y él apareció. Dijo que somehow sabía del embarazo. Le dijo que estaba siendo imprudente, que tenía que pensar en los intereses de la empresa, que su condición la volvía emocional e inestable. Charles sintió cómo la rabia crecía en su pecho. Ella pensó que la estaba amenazando. Por eso empezó a hacer planes para irse de la ciudad. Estaba aterrorizada, Charles. No solo preocupada, realmente asustada. Charles cerró el expediente. Te voy a trasladar hoy mismo a ti y a Hope a un lugar seguro. Tengo una casa de huéspedes en una propiedad fuera de la ciudad. Botines, seguridad, puertas. Todo lo que necesitarán. Ya no pueden quedarse en tu apartamento. Si Víctor sabe que estoy haciendo preguntas, podría empezar a investigar quién más conoce la verdad. Daniel empezó a protestar, pero Charles alzó la mano. Esto no es negociable. Esa bebé es mi nieta, y tú eres la única persona que la protegió cuando los demás o no sabían o no les importaba. No voy a permitir que les pase nada a ninguno de los dos. ¿Y tu empresa? ¿No llamará la atención que de repente mudes a un conserje a tu casa de huéspedes? No me importa lo que la gente note, dijo Charles con firmeza. Que hablen, que se pregunten. Mi hija está muerta y mi nieta ha estado oculta de mí durante 7 meses. Ya terminé de preocuparme por las apariencias. Y Daniel se mudó a la casa de huéspedes esa misma tarde, con nada más que una pequeña bolsa de ropa y lo esencial de Hope. La propiedad se extendía sobre 15 acres, rodeada de muros de piedra y vigilada por seguridad privada que Charles había contratado años atrás. Daniel caminaba por habitaciones más grandes que todo su apartamento, abrumado por el brusco contraste entre luchar por sobrevivir
y verse de pronto rodeado de riqueza. No pertenezco a este lugar, dijo en voz baja mientras Charles le mostraba la habitación infantil que había mandado preparar en cuestión de horas. Perteneces a cualquier lugar donde Hope esté a salvo, respondió Charles. Y ahora mismo, este es el lugar más seguro que puedo ofrecer. Esa noche Charles se sentó en la habitación del bebé, observando a su nieta dormir en una cuna de verdad, por primera vez en su vida, según admitió Daniel. El pequeño pecho de Hope subía y bajaba con respiraciones tranquilas, y Charles sintió como 7 meses de momentos perdidos caían sobre él de golpe. Primeras sonrisas que nunca vio, primeras risas que nunca escuchó. Todo un comienzo de vida que le había sido arrebatado. Tiene los gestos de Lily, susurró Charles a Daniel, que estaba de pie en la puerta. La forma en que frunce las cejas cuando se concentra. Lily hacía eso incluso de bebé. Algún día va a tener preguntas, dijo Daniel, sobre su madre, sobre por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron. Quiero tener buenas respuestas para ella. Entonces encontraremos la verdad, dijo Charles, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, el investigador privado de Charles llamó con los primeros hallazgos. Señor Whitmore, he revisado la escena del accidente de hace 3 años. Y conseguí las grabaciones de las cámaras de tráfico de esa noche, gracias a algunos contactos en el departamento de policía. Tiene que ver esto. Una hora más tarde, Charles y Daniel estaban sentados en el despacho de la casa de invitados, observando unas imágenes granuladas en un portátil. La marca de tiempo indicaba las 11:34 de la tarde, la noche en que supuestamente murió Lily. La cámara captaba la intersección cercana al lugar donde el coche terminó saliéndose de la carretera. Observe con atención, dijo el investigador señalando la pantalla. Ese es el vehículo de su hija cruzando la intersección a las 11:34, en dirección norte, alejándose de River Road, no hacia ella. Charles se inclinó hacia adelante. La matrícula era claramente visible. Era sin duda el coche de Lily. Ahora mire esto. El investigador avanzó el video, o en la misma intersección, a las 11:52 de la tarde, 18 minutos después. El mismo coche aparecía de nuevo, esta vez viajando hacia el sur de regreso a River Road. Pero algo era diferente. «Mira al conductor», dijo Daniel de pronto. Charles entrecerró los ojos frente a la pantalla. La figura al volante era más grande que Lily, con hombros más anchos, claramente masculina. «Alguien más conducía su coche», dijo Charles con la voz hueca. «Alguien llevó su coche hasta el lugar del accidente y escenificó el choque». «Y empeora», dijo el investigador. «Revisé los ingresos hospitalarios de esa noche en todos los centros en un radio de 50 millas. No hay ningún registro de que Lily Whitmore fuera admitida en ningún hospital. Pero encontré algo interesante. En el Centro de Investigación Médica de Whitmore Industries, ingresó una Jane Doe a las 11:47 de la noche. Mujer joven, embarazada, en estado crítico. Fue llevada directamente al ala quirúrgica privada. La misma ala donde supuestamente Hope nació muerta, añadió Daniel. ¿Puede conseguir esos registros de Jane Doe?, preguntó Charles. El investigador negó con la cabeza. Están sellados por las leyes de privacidad médica y requieren autorización ejecutiva para acceder. Pero esto sí puedo decírselo. Esa Jane Doe fue admitida bajo la autorización de Victor Hale. Él firmó personalmente la documentación de ingreso. Charles sintió cómo las piezas encajaban formando una imagen aterradora. Victor lo había orquestado todo. El falso accidente, el ingreso oculto, el embarazo encubierto. Y todo diseñado para borrar las preguntas de Lily sobre el fraude farmacéutico y eliminar cualquier ventaja que pudiera haber tenido. «Hay una persona que podría confirmar todo esto», dijo Daniel lentamente. «La enfermera que me entregó a Hope. Se llama Patricia Morris. Trabajaba en el ala privada, pero renunció 6 meses después de que ocurriera todo. Me dijo que no podía vivir con lo que había presenciado». «¿Dónde está ahora?», preguntó Charles. «Vive en una comunidad de retiro a 1 hora de aquí. Tengo su número. Me hizo prometerle que la llamaría si alguna vez Hope corría peligro». Charles se puso de pie. «Llámala. Dile que necesitamos hablar». Patricia Morris aceptó reunirse con ellos esa misma tarde en un pequeño restaurante de carretera, lejos de la ciudad. Era una mujer de unos 60 y tantos años,
ni con ojos cansados y manos que temblaban ligeramente mientras removía su café. Cuando Daniel presentó a Charles, su rostro palideció. «Señor Whitmore», dijo en voz baja, «nunca pensé que llegaría a conocerlo. Siento muchísimo lo que le pasó a su hija». «Dime qué viste», dijo Charles con suavidad. «Por favor, necesito saber la verdad». Patricia tomó un aliento tembloroso. La trajeron inconsciente. Estaba en trabajo de parto prematuro, quizá de unos 7 meses. Me asignaron para asistir, pero todo era extraño. No hubo admisión estándar ni médicos habituales, solo especialistas traídos por el señor Hale. ¿Qué pasó durante el parto? Fue difícil. Ella estaba en estado crítico. Le practicaron una cesárea de emergencia. La bebé era pequeña, pero estaba viva. Respiraba, lloraba. La sostuve en brazos mientras ellos trabajaban con su hija. La voz de Patricia se quebró. Lily despertó durante la recuperación. Solo unos minutos. Preguntó si el bebé estaba bien. Le dije que sí. Sonrió y dijo que le dijera a Daniel que el nombre de la bebé era Hope. Luego entró en paro. Charles se aferró al borde de la mesa. Murió durante la recuperación. Dijeron que tuvo complicaciones por la cirugía, una hemorragia interna que no pudieron controlar. Pero he sido enfermera de partos durante 40 años, señor Whitmore. Lo que vi no parecía una complicación quirúrgica. Parecía que le habían administrado algo. Sus síntomas no cuadraban. ¿Crees que la mataron?, preguntó Daniel, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que la sedaron en exceso. Creo que alguien se aseguró de que no volviera a despertar. Y luego declararon a la bebé como mortinata, a pesar de que yo podía oírla llorar en la habitación contigua. Me dijeron que olvidara lo que había visto. Me ofrecieron una jubilación anticipada con un paquete generoso. La acepté porque tenía miedo, pero no pude permitir que esa bebé desapareciera por completo. Así que encontré el número de Daniel entre las cosas personales de Lily y le llevé a Hope. ¿Tienes alguna prueba de todo esto?, preguntó Charles. Patricia metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Hice copias de los formularios de ingreso antes de irme. Sé que podría perder mi licencia, quizá enfrentar cargos legales, pero esa joven confió en mí para ayudarla, y le fallé. No le fallaré a su hija. Charles tomó la memoria con manos temblorosas. No le fallaste a nadie, Patricia. Salvaste la vida de mi nieta. Regresaron a la casa de huéspedes con los archivos. Ahí Charles pasó horas revisando documentos que pintaban un cuadro condenatorio. Lily ingresada bajo un nombre falso, la firma de Víctor en cada autorización, medicamentos administrados sin un propósito médico claro y un certificado de nacimiento que declaraba fallecida a niña Doe, firmado por un médico del que Charles nunca había oído hablar. «Esto es asesinato», dijo Charles finalmente. «Asesinato corporativo encubierto con papeleo y dinero». Daniel estaba sentado con Hope dormida en sus brazos, devastado. «¿Qué hacemos ahora?». Antes de que Charles pudiera responder, sonó su teléfono. Era el jefe de seguridad de la casa de huéspedes. «Señor Whitmore, hemos tenido un intento de intrusión. Alguien trató de acceder a la propiedad por la puerta este. Lo detuvimos, pero creo que debería venir». Charles y Daniel corrieron a la oficina de seguridad. En los monitores podían ver a un hombre con traje oscuro retenido por 2 guardias. Charles lo reconoció de inmediato. Marcus Webb, el asistente personal de Víctor. «¿Qué estaba haciendo?», exigió Charles. «Intentaba entrar usando códigos de acceso antiguos», dijo el jefe de seguridad. «Códigos que deberían haberse desactivado hace años. Tenía una tableta con planos de la propiedad y, en particular, de la casa de huéspedes». Charles sintió hielo en las venas. «Saben que Hope está aquí». Llamó de inmediato a su jefe de seguridad. «Necesito protección armada en la casa de huéspedes las 24 horas. Nadie entra ni sale sin mi autorización personal. Sin excepciones». El rostro de Daniel se volvió ceniciento. «No podemos quedarnos aquí. Si nos encontraron tan rápido, lo intentarán de nuevo». «Sí, aquí están más seguros que en cualquier otro lugar», insistió Charles. «Esta propiedad es una fortaleza. Pero tienes razón. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que movernos más rápido». Charles regresó a la casa principal y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su junta directiva y convocó una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Luego llamó a la oficina local del FBI y solicitó una reunión con su división de delitos de cuello blanco. Cuando volvió para ver a Daniel y a Hope antes del amanecer,
Encontró la casa de huéspedes vacía. Las puertas principales estaban abiertas. Había señales de forcejeo en el pasillo y sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con la letra de Víctor. Ven solo al ala de investigación antigua si quieres volver a ver a tu nieta. Tienes 2 horas. Si Charles permanecía de pie en la habitación vacía donde Hope había dormido a salvo apenas unas horas antes, y algo dentro de él se transformó. El dolor que lo había paralizado durante 3 años se cristalizó en una rabia fría y concentrada. Le habían arrebatado a su hija. Ahora le habían arrebatado a su nieta. Pero habían cometido un error crucial. Le habían dado una razón para arrasarlo todo. Y Charles Whitmore, cuando estaba debidamente motivado, era extraordinariamente bueno destruyendo. Hizo una llamada a su equipo de seguridad privada, otra a su abogado y una más a la gente del FBI que había aceptado reunirse con él. Luego condujo solo hacia el antiguo ala de investigación, sabiendo que lo que ocurriera a continuación terminaría en justicia o en devastación. De cualquier modo, el imperio de secretos de Victor Hale estaba a punto de derrumbarse. Charles avanzó por la oscuridad previa al amanecer hacia el ala médica de investigación abandonada, con las manos aferradas al volante, con los nudillos blancos de tensión. El edificio se alzaba ante él como un monumento a la corrupción, con las ventanas oscuras y vacías. Era la misma instalación donde Lily había sido voluntaria años atrás, donde había descubierto la verdad que selló su destino. Víctor la había cerrado 18 meses después de la muerte de Lily, alegando recortes presupuestarios. Ahora Charles lo comprendía. Se trataba de borrar pruebas. Aparcó en un estacionamiento vacío y salió al aire frío de la mañana. El edificio estaba en silencio, pero Charles sabía que Víctor estaba dentro, esperando. Había venido solo, tal como le indicaron, pero no era estúpido. Su equipo de seguridad estaba apostado a 3 manzanas de distancia, y el FBI no había recibido la dirección con instrucciones de intervenir si Charles no se comunicaba en el plazo de 1 hora. También había enviado todos los documentos de Patricia a su abogado, con órdenes de hacerlos públicos si algo le sucedía. La entrada principal estaba sin cerrar. Charles empujó la puerta y se encontró en un vestíbulo cargado de polvo y sombras. La iluminación de emergencia bañaba todo con un resplandor rojo enfermizo. Sus pasos resonaban sobre el suelo de baldosas mientras avanzaba por el edificio, siguiendo los letreros hacia el ala de investigación. Estoy impresionado de que hayas venido. La voz de Víctor resonó desde algún punto más adelante. No estaba seguro de que valoraras lo suficiente a la niña como para arriesgarte. Charles siguió la voz hasta lo que alguna vez había sido una sala de conferencias. Víctor estaba de pie junto a las ventanas, impecablemente vestido a pesar de la hora temprana. Parecía tranquilo, casi divertido, como si aquello no fuera más que otra negociación empresarial. ¿Dónde están?, exigió Charles. A salvo por ahora. Víctor señaló una silla. Tenemos cosas que discutir. No he venido a negociar contigo. He venido a recuperar a mi nieta y a Daniel. Y lo harás. Pero antes necesitas entender la posición en la que te has colocado. Víctor sacó una tableta de su maletín y tocó la pantalla. Has estado haciendo preguntas, solicitando archivos, reuniéndote con enfermeras jubiladas. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Quería que lo notaras, respondió Charles con frialdad. Quería que supieras que iba por ti. Víctor soltó una risa sin rastro de calidez. Sigues interpretando al poderoso multimillonario. Pero aquí no eres poderoso, Charles. Ya no. Verás, todo lo que has descubierto, cada prueba que crees tener, apunta a mala praxis corporativa, fraude farmacéutico, ensayos manipulados. Pero nada de eso me implica directamente a mí. Mataste a mi hija. Gestioné un riesgo, corrigió Víctor. Tu hija era brillante, pero ingenua. Descubrió que nuestros ensayos clínicos de un medicamento revolucionario se habían acelerado omitiendo ciertas reacciones adversas. ¿Sabes cuánto dinero se invirtió en ese fármaco? ¿Cuántos contratos dependían de la aprobación de la FDA? Lilly iba a destruir miles de millones en valor para los accionistas por su equivocado sentido de la ética. Charles sintió la ira arder dentro de él. Ella tenía razón. Esa medicación podía dañar a la gente. Sí, algunas personas resultaron dañadas, dijo Víctor con indiferencia, pero muchas más se beneficiaron. Ese es el cálculo del negocio farmacéutico. Tú lo entendiste una vez. El dolor te volvió blando.
Nunca entendí asesinar a mi propia hija para proteger márgenes de beneficio. La expresión de Víctor se endureció. Lily tomó su decisión cuando quedó embarazada. El momento fue catastróficamente malo. Acabábamos de recibir la aprobación de la FDA. El fármaco estaba listo para salir al mercado. Y entonces tu hija decide tener un bebé y potencialmente tomar una licencia por maternidad, lo que habría activado divulgaciones obligatorias sobre sus preocupaciones si se apartaba formalmente de la división. El embarazo la volvió incontrolable. Así que fingiste un accidente y la mataste durante el parto, dijo Charles. Organicé que recibiera atención en un entorno seguro, donde sus preocupaciones pudieran manejarse adecuadamente. Su muerte fue, sinceramente, una desgracia. Ocurren complicaciones en cesáreas de emergencia, pero el niño debía ser eliminado del registro. Otro Whitmore con vínculos genéticos con Lily habría creado complicaciones interminables. Preguntas sobre la herencia, sobre quién sabía qué y cuándo. Era mucho más limpio declarar al bebé como nacido muerto. Excepto que el bebé no nació muerto, dijo Charles. Hope está viva. Sí, eso fue un descuido lamentable. Víctor dejó la tableta sobre la mesa. Patricia Morris siempre fue demasiado sentimental para la enfermería quirúrgica. Debió haber sido despedida hace años. Pero aún podemos corregir ese error. El niño desaparece, tú vuelves a llorar a tu hija, y Whitmore Industries continúa prosperando bajo mi liderazgo. ¿Tu liderazgo?, preguntó Charles. ¿De verdad pensaste que permitiría que destruyeras todo lo que he construido? He estado dirigiendo esta empresa durante años mientras tú te hundías en el duelo. El consejo confía en mí. Los accionistas me adoran. Tú no eres más que una figura decorativa, el padre en duelo que firma todo lo que le pongo delante. Charles sintió como el peso total de su fracaso caía sobre él. Víctor tenía razón. Había estado ausente, consumido por la pérdida, dejando que otros tomaran decisiones. Había construido un imperio y luego lo había abandonado en manos de personas que solo veían beneficio y poder. No voy a dejar que te lleves a Hope, dijo Charles en voz baja. No tienes elección. Antes de que Víctor pudiera continuar, las luces de emergencia parpadearon y luego todo quedó completamente a oscuras. Charles escuchó a Víctor maldecir en la negrura. Entonces una nueva voz resonó desde algún lugar del edificio. En realidad sí tiene elección. La voz de Daniel. Los generadores de emergencia entraron en funcionamiento, devolviendo la iluminación roja intermitente. Charles vio movimiento en el pasillo. Daniel apareció, llevando a Hope firmemente envuelta contra su pecho. Detrás de él estaba un hombre que Charles reconoció como Marcus Blake, el antiguo jefe de seguridad al que Víctor había despedido 2 años antes. «¿Marcus?», dijo Charles, atónito. «¿Señor Whitmore?». Marcus asintió. Daniel se puso en contacto conmigo ayer y me contó lo que estaba ocurriendo. Llevo años queriendo derribar a Víctor. Me despidió cuando empecé a hacer preguntas sobre las admisiones privadas del ala médica. La compostura de Víctor finalmente se quebró. «¿Cómo salieron de aquí?». «Tu gente es buena intimidando», dijo Daniel con calma, «pero no vigilando múltiples salidas. Marcus conoce el diseño de este edificio. Estábamos esperando a que Charles llegara». Víctor se movió hacia una salida de emergencia, pero Marcus le bloqueó el paso. «Esta vez no. Vas a responder por lo que le hiciste a Lily». «No tienen pruebas de nada», gruñó Víctor. «Son solo acusaciones y teorías conspirativas». «En realidad tenemos bastantes pruebas», dijo otra voz desde la entrada principal. Charles se giró y vio a la agente del FBI, Rebecca Chun, entrar acompañada de 4 agentes más. Alzó una orden judicial. «Victor Hale queda arrestado por conspiración para cometer fraude, obstrucción a la justicia y homicidio grave». El rostro de Víctor se quedó blanco. «No pueden acusarme de asesinato. No hay pruebas. El testimonio de Patricia Morris, combinado con los registros médicos que nos proporcionó, nos da causa probable», dijo la agente Chun. «Y el investigador del señor Whitmore encontró grabaciones de seguridad de esta instalación que lo muestran a usted administrando personalmente medicamentos a Lily Whitmore durante su cirugía. Medicamentos que no tenía prescritos. Medicamentos que contribuyeron a su muerte». Charles miró fijamente a Víctor. «Estuviste allí. Estuviste en el quirófano». «Estaba protegiendo a la empresa», respondió Víctor, pero su voz ya no tenía seguridad. «Todo lo que hice fue por Whitmore Industries.
Warren, mataste a mi hija, dijo Charles y su voz se quebró. La asesinaste para ocultar fraude farmacéutico y proteger tu propio puesto. Lily era débil, escupió Víctor. No podía ver el panorama completo. Lo habría destruido todo por una moralidad mal entendida. Marcus dio un paso al frente y le hundió el puño en la cara a Víctor. El impacto lo lanzó al suelo, con la sangre brotándole de la nariz. Dos agentes del FBI inmovilizaron de inmediato a Marcus, pero la agente Shen no parecía particularmente molesta por la agresión. «Esto es por Lily», dijo Marcus en voz baja, mientras los agentes esposaban a Víctor y le leían sus derechos. Charles caminó hacia Daniel y Hope. La bebé lloraba suavemente, confundida por todo el ruido y el caos. Charles extendió la mano con cautela, y Daniel acomodó a Hope para que Charles pudiera ver bien su rostro. «Está bien», dijo Daniel. «Nos tuvieron en el laboratorio antiguo, pero no le hicieron daño. No se los habría permitido». Charles tocó la diminuta mano de Hope y ella le apretó el dedo de forma instintiva. Ese simple gesto rompió algo dentro de él. Todos los años de distancia con Lily, todas las oportunidades perdidas de conocer a su hija, se condensaron en ese instante. Pero allí había una segunda oportunidad, una nieta que necesitaba protección, que necesitaba familia, que necesitaba que alguien la eligiera por encima de imperios y ganancias. «Gracias», susurró Charles a Daniel. «Gracias por protegerla cuando yo ni siquiera sabía que existía». «Ahora lo sabes», respondió Daniel con sencillez. «Eso es lo que importa». La agente Chen se acercó a ellos. «Señor Whitmore, necesitaremos declaraciones de todos ustedes, pero quiero que sepa que las pruebas que ha reunido son sustanciales. Combinadas con lo que hemos estado investigando de manera independiente sobre las prácticas farmacéuticas de Whitmore Industries, tenemos un caso sólido contra el señor Hale y varios otros ejecutivos». «¿Otros ejecutivos?», preguntó Charles. «El fraude de su empresa es más profundo que Victor Hale. Varios jefes de departamento participaron en la manipulación de datos de ensayos clínicos. Llevamos 8 meses construyendo el caso, pero necesitábamos a alguien de dentro dispuesto a cooperar. Su decisión de presentarse aceleró considerablemente nuestros tiempos». Charles miró de nuevo a Víctor, a quien se llevaban esposado. 3 años atrás, ese hombre había estado a su lado en el funeral de Lily, ofreciéndole condolencias mientras sabía que había orquestado su muerte. La traición era casi incomprensible. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Charles. «Ahora investigamos», dijo la agente Chen. «Y usted se prepara para que su empresa enfrente consecuencias legales significativas». Las siguientes 72 horas se sintieron como años comprimidos en días. Charles regresó a la sede de Whitmore Industries y convocó una reunión de emergencia del consejo. La sala de conferencias se llenó de ejecutivos que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Charles se colocó a la cabecera de la mesa y se lo contó todo. El fraude farmacéutico, el asesinato de Lily, el arresto de Víctor, la investigación del FBI. Tras sus palabras se hizo un silencio pesado y asfixiante. Luego estalló el caos. Los miembros del consejo exigieron ver pruebas. El equipo legal discutió sobre responsabilidades. El director financiero empezó de inmediato a calcular la exposición económica. Charles los observó revolverse para protegerse y no sintió nada más que repulsión. «Estoy cooperando plenamente con los investigadores federales», anunció Charles. «Voy a entregar todos los documentos internos relacionados con nuestra división farmacéutica. Cada ensayo, cada proceso de aprobación, cada comunicación. Si hay fraude en esta empresa, quiero que salga a la luz». «Eso nos destruirá», protestó el director financiero. «El precio de nuestras acciones se desplomará. Enfrentaremos demandas de pacientes, accionistas, de todos». «Bien», dijo Charles con frialdad. «Merecemos ser destruidos si en esto es en lo que nos hemos convertido». La noticia estalló esa misma tarde. Los principales medios publicaron reportajes sobre la redada del FBI en Whitmore Industries y el arresto de Victor Hale. Al anochecer, la historia ya incluía detalles sobre la muerte de Lily y la nieta oculta. El teléfono de Charles no dejó de sonar con llamadas de periodistas, inversores y antiguos socios. Las ignoró todas. En su lugar se sentó en la casa de invitados con Daniel y Hope, observando a su nieta jugar con su peluche.
El contraste entre el caos exterior y la paz de aquella habitación resultaba irreal. Todo lo que había construido se estaba desmoronando, y sin embargo, se sentía más enraizado que en muchos años. Los medios se enteraron de Hope, dijo Daniel en voz baja, mostrándole el teléfono a Charles. Los titulares gritaban sobre herederos secretos y conspiraciones corporativas. Lo siento, dijo Charles. No pediste esta atención. Hope tampoco, pero nos ocuparemos de ello. Daniel tomó a la bebé y la sostuvo de manera protectora. Lo que me preocupa es lo que pasa legalmente. Con Hope, quiero decir, ¿sigo siendo su tutor? ¿Quieres la custodia? ¿Cómo funciona esto, Charles? He estado pensando en esa pregunta desde el rescate. Lily tomó su decisión. Confió en ti para proteger a Hope cuando ella no pudo hacerlo. No voy a anular esa confianza, pero me gustaría ser parte de la vida de Hope como su abuelo, si me lo permites. Por supuesto, dijo Daniel con un alivio evidente en la voz. Hope merece conocer a su familia, a ambos lados de su familia. Pero necesito que entiendas algo importante. ¿Qué cosa? No voy a renunciar a ella. La he criado durante 7 meses. He estado despierto con ella todas las noches. Mas he cambiado cada pañal y calmado cada llanto. La amo como si fuera mi propia hija. Así que, si estás pensando en usar tu dinero y tus abogados para quitármela, vamos a tener un problema. Charles miró a aquel hombre que lo había dado todo para proteger a una niña que no era biológicamente suya, y sintió un profundo respeto. Nunca te haría eso, ni a ti ni a Hope. Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Yo solo quiero ser su abuelo, contarle historias sobre Lily, asegurarme de que sepa que viene del amor. Aunque su comienzo haya estado rodeado de tragedia. Los hombros de Daniel se relajaron. Entonces lo resolvemos juntos. Por su bien. 2 días después, el circo mediático se intensificó cuando se filtraron los resultados de ADN, que confirmaban que Hope era la hija biológica de Lily. Charles sospechó que alguien de la investigación del FBI había proporcionado la información a la prensa, aunque a esas alturas ya no importaba. La verdad era pública. Daniel fue fotografiado saliendo de la casa de huéspedes con Hope, y de pronto su rostro estaba en todas partes. Los medios publicaron historias llamándolo un héroe. Las redes sociales estallaron en apoyo al conserje que había protegido a la nieta secreta de un multimillonario. Desconocidos enviaron regalos y cartas. Fue abrumador. Entonces el equipo legal de Víctor pasó al ataque. Filtraron historias manipuladas a periodistas afines, pintando a Daniel como un oportunista que había secuestrado a Hope y extorsionado a Charles. Afirmaron que la bebé había sido declarada legalmente muerta al nacer y que Daniel la había robado del hospital. Insinuaron que estaba usando a la niña para acceder a la fortuna de los Whitmore. Las acusaciones calaron hondo. Daniel leyó los artículos con creciente horror, viendo cómo su nombre era destruido en tiempo real. Charles convocó de inmediato una conferencia de prensa para refutar cada una de las acusaciones. Daniel Freeman salvó la vida de mi nieta, dijo Charles ante un bosque de micrófonos. Mientras a mí me engañaban sobre la muerte de mi hija, mientras directivos de mi propia empresa encubrían un asesinato, Daniel criaba a Hope con amor y dedicación. No es un oportunista, es un héroe, y cualquiera que sugiera lo contrario tendrá que responder ante mí personalmente. La conferencia de prensa ayudó, pero el daño ya estaba hecho. Aparecieron manifestantes frente a Whitmore Industries exigiendo justicia para Lily. Los accionistas presentaron demandas. El precio de las acciones de la empresa cayó un 30% en un solo día. Los miembros del consejo comenzaron a dimitir para distanciarse del escándalo. Charles vio cómo su imperio se desmoronaba y no sintió ningún arrepentimiento. Esto era lo que debía pasar cuando una empresa perdía el rumbo. Así era como se veía la rendición de cuentas. La investigación del FBI se amplió rápidamente. Los agentes descubrieron que las prácticas farmacéuticas fraudulentas se remontaban a años antes de la implicación de Lily. Varios medicamentos habían sido lanzados al mercado apresuradamente con datos de seguridad manipulados. Algunos pacientes habían sufrido reacciones adversas graves. Algunos habían muerto. El alcance de la criminalidad era sobrecogedor. El arresto de Víctor condujo al de otros 8 jefes de departamento,
directores de investigación y responsables de cumplimiento normativo que habían mirado hacia otro lado. Charles descubrió que personas en las que había confiado durante décadas le habían estado mintiendo de forma sistemática, tratando la empresa como su máquina personal de beneficios, mientras él había estado demasiado ausente para darse cuenta. Patricia Morris fue llamada a testificar ante un gran jurado. Su relato detallado de lo ocurrido durante el parto de Lily fue devastador. Describió cómo Víctor entró en el quirófano después de la cesárea, despidió a los médicos presentes y administró personalmente sedantes que provocaron el fallo respiratorio de Lily. Había tenido demasiado miedo para denunciarlo en ese momento, pero había documentado todo en notas privadas. «Oye, ¿por qué no se presentó antes?», preguntó el fiscal durante su testimonio. «Porque estaba aterrorizada», respondió Patricia con honestidad. «Víctor Hale amenazó mi pensión, mi licencia de enfermería y a mi familia. Dejó claro que hablar destruiría mi vida, así que acepté su dinero y me callé. Pero no podía permitir que esa bebé desapareciera. Esa era la línea que no iba a cruzar. Su testimonio fue suficiente. El gran jurado imputó a Víctor Hale por asesinato en primer grado, además de conspiración, fraude y obstrucción a la justicia. Los fiscales anunciaron que solicitarían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Charles asistió a todas las audiencias. Se sentó en la sala del tribunal, observando cómo el hombre que había sido su asesor de confianza durante 15 años enfrentaba las consecuencias de sus actos. Los abogados de Víctor argumentaron que la muerte de Lily había sido una complicación médica desafortunada, que Víctor solo había intentado manejar una situación difícil y que no existía intención de matar. El jurado no les creyó. El juicio duró 6 semanas. Testigos declararon sobre el fraude farmacéutico, sobre la presión para manipular datos y sobre el estilo de gestión despiadado de Víctor. Patricia describió el quirófano con un detalle doloroso. El médico forense explicó cómo los sedantes administrados por Víctor habían causado una depresión respiratoria fatal. Daniel testificó sobre los miedos de Lily en sus últimos meses, sobre sus intentos desesperados por proteger a su hija aún no nacida. Charles subió al estrado y habló de su hija, de haberla perdido 2 veces, primero por la distancia y la presión corporativa, y luego por el asesinato, de la nieta cuya existencia nunca supo, de haber confiado en las personas equivocadas y de no haber protegido a su familia. Cuando se leyó el veredicto, la sala estaba abarrotada, culpable de todos los cargos. Víctor Hale no mostró emoción alguna cuando el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Varios ejecutivos recibieron condenas que iban de los 10 a los 25 años. Charles permaneció de pie mientras se llevaban a Víctor encadenado. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Charles no sintió satisfacción alguna. Se había hecho justicia, pero eso no podía devolverle a Lily. No podía recuperar los 3 años que Hope había vivido sin su abuelo. Y no podía deshacer un imperio construido sobre mentiras y manchado de sangre. Fuera del juzgado, los reporteros rodearon a Charles, preguntándole cómo se sentía respecto al veredicto. Dio una breve declaración expresando su gratitud al sistema judicial y su respeto por la decisión del jurado. Luego atravesó la multitud hasta donde Daniel lo esperaba con Hope. La bebé había crecido en los meses transcurridos desde el inicio de la investigación. Ya se sentaba sola, estiraba las manos para agarrar cosas y emitía sonidos que casi parecían palabras. Sonrió al ver a Charles, y él sintió que su corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. «Se acabó», dijo Daniel en voz baja. «El juicio terminó», asintió Charles. «Pero aún queda trabajo por hacer. Las víctimas de esos medicamentos fraudulentos necesitan compensación. Pues la memoria de Lily debe ser honrada como corresponde. Y Hope necesita una infancia libre de escándalos y traumas». «¿Cómo hacemos todo eso?», preguntó Daniel. «Juntos», respondió Charles. «Lo haremos juntos». Se alejaron del juzgado, lejos de las cámaras y las preguntas, lejos de los restos de Whitmore Industries. Hope balbuceaba feliz en los brazos de Daniel, ajena a la oscuridad que había rodeado su nacimiento. Charles observó cómo sus diminutas manos se agitaban en el aire e hizo una promesa silenciosa. Dedicaría el resto de su vida a asegurarse de que ella creciera sabiendo que era amada, que su madre había sido valiente y buena,
que la justicia, aunque tardara, aún podía prevalecer, y que la familia no se definía solo por la sangre, sino por quienes estaban presentes cuando más importaba. La guerra dentro del imperio había terminado. Ahora comenzaba el trabajo más difícil: construir algo mejor a partir de las ruinas. 3 meses después de la condena de Victor, Charles se encontraba entre las ruinas de lo que había sido la sede corporativa. Whitmore Industries estaba siendo desmantelada de manera sistemática. Los activos se vendían para pagar indemnizaciones a las víctimas de los productos farmacéuticos fraudulentos. El edificio pronto sería demolido para dar paso a un parque público. De algún modo, parecía apropiado transformar el monumento a la codicia corporativa en algo que sirviera a la comunidad. Daniel lo encontró allí, de pie y solo en el vestíbulo vacío. Hope estaba con una niñera, lo que les daba tiempo para ocuparse de los últimos asuntos pendientes. El edificio resonaba con el eco de sus pasos cuando Daniel se acercó. Marcus llamó, dijo Daniel. Encontró algo en la antigua clínica. Dice que tenemos que verlo de inmediato. Condujeron hasta lo que quedaba de la clínica comunitaria, donde Lily había sido voluntaria años atrás. El edificio había sido clausurado y estaba programado para ser demolido el mes siguiente. Marcus Blake los esperaba afuera, sosteniendo una palanca y con una expresión decidida. La cuadrilla de construcción me llamó, explicó Marcus. Encontraron una pared que sonaba hueca. Pensaron que podía haber asbesto o algo peligroso. Pero cuando la abrieron, encontraron esto. Los condujo al interior, a lo que había sido una sala de exploración. Una sección del tabique había sido retirada, dejando al descubierto una pequeña cavidad detrás. Allí dentro había una bolsa impermeable que contenía una memoria flash y un sobresellado. Lily, susurró Daniel, reconociendo de inmediato el escondite. Una vez me dijo que, si algo le pasaba, había algo oculto aquí. Busqué, pero nunca lo encontré. Debieron reparar la pared después de que ella lo escondiera. Charles tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra de Lily. No había visto su escritura en 3 años, y la sola visión le cerró la garganta. ¿Lo abro ahora?, preguntó Charles en voz baja. Solo si estás listo, respondió Daniel con suavidad. Charles rompió el sello y sacó una carta. Las palabras de Lily llenaban 2 páginas, escritas con la caligrafía cuidada que había aprendido de niña. Papá, comenzaba, si estás leyendo esto, algo ha salido muy mal. Espero estar siendo paranoica. Espero recuperar esta carta algún día y reírme de lo asustada que estaba. Pero si tengo razón, si las personas a las que temo son tan peligrosas como creo, entonces necesitas saber la verdad. Las manos de Charles temblaban mientras seguía leyendo. Lily detallaba todo lo que había descubierto sobre el fraude farmacéutico. Nombres, fechas, medicamentos concretos que habían sido aprobados apresuradamente con datos manipulados. Describía las amenazas de Victor, sus intentos cada vez más agresivos por silenciar sus preguntas. Escribía sobre el embarazo, sobre su miedo a que el bebé fuera utilizado contra ella, o peor aún, eliminado para evitar complicaciones. Sé que te he decepcionado, continuaba la carta. Sé que querías que abrazara la empresa, que continuara el legado Whitmore. Pero no puedo ser parte de algo que daña a la gente por beneficio. No puedo criar a un hijo en un mundo construido sobre mentiras. Si algo me pasa, por favor, protege a mi bebé. Y por favor, papá, derriba cada pieza corrupta de ese imperio. No permitas que mi muerte se use para proteger a quienes la causaron. La carta terminaba con unas palabras que destrozaron por completo a Charles. Te quiero. Siempre te he querido. Siento no haber podido ser la hija que querías, pero espero que puedas perdonarme por ser la hija que necesitaba ser. Algún día habla de mí a mi hijo. Diles que intenté hacer lo correcto, incluso cuando fue difícil. Con todo mi amor, Lily. Charles se dejó caer pesadamente al suelo, con la carta aferrada entre las manos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras años de dolor y culpa se desplomaban sobre él. Daniel se arrodilló a su lado sin decir nada, simplemente estando allí, acompañándolo en ese momento. Me pidió que lo incendiara todo, dijo Charles entre lágrimas. Y lo hice, pero debí haberlo hecho mientras ella aún estaba viva. Debí escuchar sus preocupaciones en lugar de descartarlas como inexperiencia. No lo sabías, dijo Daniel en voz baja. Debí haberlo sabido.
Era su padre. Debía haberla protegido. Marcus estaba cerca, con los ojos también humedecidos. Fue más valiente que cualquiera de nosotros. Sabía lo que estaba arriesgando, y aún así dio un paso al frente. Charles se secó el rostro y miró la memoria USB. ¿Qué hay aquí? Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Marcus. Fueron al apartamento de Marcus y cargaron el contenido en su computadora. Había decenas de archivos, llamadas telefónicas grabadas, cadenas de correos electrónicos, diarios en video. Lily lo había documentado todo con un cuidado meticuloso, creando una cadena de pruebas que ahora resultaba devastadora. Incluso más allá de lo que el FBI ya había descubierto, los diarios en video eran lo más difícil de ver. Lily los había grabado durante varios meses, sentada en su apartamento a altas horas de la noche, hablando directamente a la cámara. El miedo era palpable en los primeros videos y se volvía cada vez más evidente con el paso del tiempo. En uno de ellos, fechado 3 semanas antes de su muerte, Lily aparecía sentada con las manos apoyadas sobre su vientre embarazado. Hoy sentí al bebé patear por primera vez, dijo en voz suave. Eso hizo que todo se volviera real. Voy a ser madre, y eso significa que tengo que ser lo suficientemente valiente como para luchar por el tipo de mundo en el que quiero que crezca mi hijo, o incluso si me cuesta todo. Otro video la mostraba llorando mientras explicaba cómo Víctor la había acorralado en un estacionamiento subterráneo. No me amenazó directamente, decía, pero habló de cómo ocurren los accidentes, de lo vulnerables que son las mujeres embarazadas, de cómo la empresa tiene recursos para manejar los problemas en silencio. Estoy aterrorizada, pero no puedo dar marcha atrás ahora. Demasiadas personas han sido dañadas por lo que hemos hecho. El último video fue grabado el día antes de su muerte. Lily se veía agotada, pero decidida. He copiado todo en esta memoria y mañana la esconderé en la clínica. Si algo me pasa, esta evidencia sobrevivirá. También he designado a Daniel Freeman como mi contacto de emergencia y le he pedido que cuide de mi bebé si algo sale mal. Papá, si estás viendo esto, y necesito que sepas algo importante. Lily hizo una pausa, como si reuniera valor. Te perdoné hace mucho tiempo por estar ausente, por priorizar el trabajo sobre nuestra relación, por todas las llamadas sin respuesta y las cenas canceladas. Ahora entiendo que hacías lo que creías correcto, igual que yo hago lo que creo correcto. No somos tan diferentes, tú y yo. Ambos somos testarudos y ambos creemos en luchar por lo que importa. Solo espero que mi lucha signifique algo. Espero que el bebé pueda crecer seguro y amado. Y espero que encuentres la paz de alguna manera, incluso si yo no estoy ahí para ayudarte a encontrarla. El video terminó con Lily mirando directamente a la cámara, con una expresión suave y triste. Te quiero, papá. Cuéntale a mi bebé sobre mí. Dile que lo intenté. Charles observó cómo la pantalla se volvía negra y sintió que algo fundamental se movía dentro de él. Durante 3 años había cargado con la culpa como una piedra atada al cuello. Culpa por las llamadas no respondidas, por la distancia, por no haber protegido a su hija. Pero las palabras de Lily lo liberaron de ese peso. Ella lo había perdonado, lo había comprendido, y le había pedido que hiciera algo concreto con su muerte, que significara algo. Tenemos que hacer esto público, dijo Charles en voz baja. Todo. La carta, los videos, todo. El mundo necesita ver por qué estaba luchando Lily. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel. Cuando esto salga a la luz, volverá toda la atención mediática. Hope crecerá con estos videos disponibles en línea. Verá el miedo de su madre, su dolor. También verá el coraje de su madre, dijo Charles con firmeza. Ma verá a una mujer que se enfrentó a la corrupción, incluso cuando eso significó arriesgarlo todo. Ese es un legado que vale la pena preservar. La publicación de las grabaciones de Lily provocó una conversación a nivel nacional. Los medios de comunicación dedicaron una cobertura extensa a sus diarios en video. Sus palabras fueron citadas en audiencias del Congreso sobre la supervisión de la industria farmacéutica. Universidades invitaron a especialistas en ética a analizar su caso como un ejemplo de valentía moral en entornos corporativos. Lily se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción institucional. Pero para Charles y Daniel, el impacto más importante fue personal. Hope era demasiado pequeña para entender lo que estaba ocurriendo.
Pero algún día vería esos videos y vería a su madre. Escucharía la voz de Lily. Te vería su sonrisa. Comprendería las decisiones que tomó y por qué las tomó. Las audiencias federales se ampliaron a partir de las pruebas aportadas por Lilly. Varias otras compañías farmacéuticas fueron investigadas por prácticas similares. Se aprobaron nuevas regulaciones que exigían supervisión independiente de los ensayos clínicos. La muerte de Lilly había expuesto un problema sistémico, y el sistema por fin comenzaba a cambiar. Charles testificó ante el Congreso sobre lo que había aprendido. Habló de una cultura corporativa que priorizaba las ganancias por encima de la seguridad, de ejecutivos que veían la ética como obstáculos que había que superar, de las consecuencias devastadoras del poder sin control. Su testimonio fue brutalmente honesto sobre sus propios fracasos como líder y como padre. Construí un imperio, dijo al comité del Senado, pero no presté atención a los cimientos sobre los que estaba construido. Confié en las personas equivocadas e ignoré señales de advertencia porque afrontarlas resultaba incómodo. Mi hija pagó esos fracasos con su vida. Estoy aquí para asegurarme de que su muerte no haya sido en vano. Las audiencias duraron 3 semanas. Al final se propusieron reformas profundas para la industria farmacéutica. El nombre de Lilly quedó vinculado a varios proyectos de ley destinados a proteger a los denunciantes y a exigir transparencia en los ensayos clínicos. A Patricia Morris se le concedió inmunidad por su testimonio y fue elogiada públicamente por su papel en la protección de Hope. Apareció en programas de noticias nacionales describiendo la herida moral de permanecer en silencio y la redención de decir finalmente la verdad. Recibió miles de cartas de enfermeras de todo el país que habían enfrentado dilemas éticos similares. Daniel manejó la atención con serena dignidad. Dio unas pocas entrevistas, siempre llevando la conversación de vuelta a Lily y alejándola de sí mismo. Describió su bondad, su inteligencia, su firme compromiso con hacer lo correcto. Se aseguró de que el mundo entendiera que Lily Whitmore era mucho más que una víctima o un símbolo. Había sido una persona completa, con sueños, miedos y amor para dar. 6 meses después de la condena de Victor, Charles tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció la creación de la Fundación Lily Whitmore. Financiada mediante la liquidación de sus activos restantes, la fundación ofrecería representación legal gratuita a denunciantes corporativos y financiaría investigaciones independientes sobre la seguridad de medicamentos. Toda la riqueza de Charles, excepto lo reservado para el futuro de Hope, se destinaría a esta labor. «Ya no necesito miles de millones», dijo Charles a los periodistas durante el anuncio. «Necesito propósito. Necesito honrar la memoria de mi hija continuando la lucha que ella comenzó. Esta fundación se asegurará de que otras personas que descubran prácticas corporativas peligrosas tengan protección y apoyo». Daniel estaba a su lado en la conferencia de prensa, sosteniendo a Hope. La bebé tenía casi 1 año, balbuceando y señalando las cámaras con alegre confusión. Cuando los periodistas le preguntaron a Daniel sobre su papel en la fundación, sonrió. «Soy el papá de Hope», dijo simplemente. «Ese es mi papel. Charles se encarga de la fundación. Yo me encargo de asegurarme de que esta niña crezca feliz, segura y amada. Todos estamos haciendo aquello para lo que somos mejores». La declaración fue perfecta en su sencillez. Definía con claridad su relación. Copadres trabajando juntos por el bienestar de Hope, no rivales luchando por control o reconocimiento. A los medios les encantó la historia del multimillonario y el conserje, unidos por el amor a una niña que ninguno esperaba criar. Pero lejos de las cámaras y de las declaraciones públicas, la realidad era más compleja y más hermosa. Charles y Daniel habían construido una amistad genuina, forjada a través del trauma compartido y un propósito común. Cenaban juntos 2 veces por semana. Charles cuidaba de Hope cuando Daniel necesitaba tiempo para sí mismo. Daniel escuchaba cuando Charles luchaba con la culpa o el duelo. Eran familia no por sangre, sino por elección. En el primer aniversario del arresto de Victor, Charles y Daniel regresaron al cementerio con Hope. Se detuvieron ante la tumba de Lily a primera hora de la mañana, tal como Charles lo había hecho solo durante años. Todo había cambiado. Hope caminaba con pasos inseguros entre los 2 hombres, sosteniéndoles las manos. Ya caminaba, explorando el mundo, con una curiosidad intrépida. Tenía la sonrisa de Lily y su naturaleza inquisitiva,
Verla hacía que el corazón de Charles doliera y se elevara al mismo tiempo. Tu mamá fue la persona más valiente que he conocido, le dijo Daniel a Hope, arrodillándose junto a ella frente a la tumba. Luchó por lo que era correcto, incluso cuando daba miedo, y te amó muchísimo incluso antes de que nacieras. Hope tocó la lápida con una manita, recorriendo con los dedos las letras talladas del nombre de su madre. Charles se arrodilló del otro lado, cerrando el círculo alrededor del lugar de descanso de Lily. Perdón por haberte fallado, dijo Charles en voz baja, pero estoy intentando hacerlo mejor. Estoy intentando ser el padre que necesitabas, aunque ahora solo pueda hacerlo siendo el abuelo que Hope necesita. Tu hija es hermosa, está amada y está a salvo. Te lo prometo. Hope alzó la vista hacia Charles con los ojos muy abiertos y dijo claramente su palabra más reciente. Papa. Así era como había empezado a llamarlo un mes atrás, su propia invención para distinguir entre sus dos padres. Daniel era papá, Charles era papa, y de algún modo, en la complejidad de su familia poco convencional, funcionaba a la perfección. Sí, pequeña, dijo Charles con la voz cargada de emoción. Papa está aquí. Pasaron una hora en la tumba contándole a Hope historias sobre Lily. Cómo solía sentarse bajo ese mismo árbol cuando necesitaba pensar. Cómo hacía voluntariado en clínicas ayudando a personas que no podían pagar atención médica. Cómo se enfrentó a gente poderosa porque creía que la verdad importaba más que la comodidad. Hope no recordaría esta visita, ni comprendería las palabras que pronunciaban. Pero algún día lo haría. Algún día la traerían de nuevo, y ella haría preguntas y ellos responderían con honestidad. Le contarían lo bueno y lo malo, el valor de su madre y los fracasos de su abuelo, la entrega de Daniel y la maldad de Víctor. Le darían la verdad completa, confiando en su capacidad para entender los matices y la complejidad. Al prepararse para irse, Daniel colocó flores sobre la tumba. Charles añadió su propio ramo, y Hope, con ayuda, dejó un solo diente de león amarillo que había recogido del césped. «Mamá», dijo Hope, dando una última palmada a la lápida. «Eso es», dijo Daniel con suavidad. «Esa es tu mamá, y estaría muy orgullosa de ti». 18 meses después del juicio, Daniel y Charles estaban de pie en el vestíbulo de lo que antes había sido Whitmore Industries, y ahora era el Centro Comunitario de Salud Lily Whitmore. El edificio había sido completamente renovado, transformado de un monumento corporativo en un lugar de sanación. Servicios médicos gratuitos, apoyo en salud mental, tratamiento para adicciones. Todo lo que Lily creía que debía ser la atención sanitaria. Daniel trabajaba allí ahora, no como conserje, sino como defensor de los pacientes del centro. Ayudaba a la gente a orientarse en el sistema, conectándola con servicios y asegurándose de que nadie quedara olvidado. Era un trabajo para el que tenía un talento natural, después de años en espacios donde las personas eran ignoradas y descartadas. Comprendía a los invisibles mejor que la mayoría. Hope asistía a la guardería del centro mientras Daniel trabajaba. Ya tenía casi 2 años, llena de energía y preguntas interminables. Charles la visitaba 3 veces por semana, pasaba horas jugando con su nieta, y de vez en cuando daba conferencias como invitado a estudiantes de medicina sobre ética corporativa y responsabilidad. La fundación que Charles había creado prosperaba. Habían ayudado a proteger a 17 denunciantes en distintas industrias, brindándoles apoyo legal y asistencia financiera mientras sus casos avanzaban por el sistema. 3 grandes compañías farmacéuticas se han visto obligadas a retirar medicamentos peligrosos del mercado basándose en pruebas que la fundación ayudó a sacar a la luz. El legado de Lily seguía creciendo, tocando vidas que ella nunca llegaría a conocer. Patricia Moore trabajaba a tiempo parcial en el centro, formando a enfermeras más jóvenes en defensa del paciente y práctica ética. Se había convertido en una especie de heroína en los círculos de enfermería, dando charlas en conferencias sobre la importancia de decir la verdad, incluso cuando las instituciones exigen silencio. Ella y Daniel habían desarrollado una amistad cálida, unidos por su historia compartida y su compromiso con el bienestar de Hope. Marcus Blake se encargaba de la seguridad tanto del centro como de la fundación. Había encontrado un propósito en proteger a personas que desafían intereses poderosos, utilizando sus habilidades para mantener a los denunciantes a salvo de represalias. Visitaba a Hope con regularidad,
habiéndose convertido en algo así como un tío dentro de su poco convencional familia extendida. Charles había vendido su ático y la mayoría de sus posesiones. Vivía en un apartamento modesto cerca del centro y la mayoría de los días iba caminando al trabajo. El multimillonario que antes comandaba imperios corporativos ahora pasaba su tiempo revisando solicitudes de subvención y reuniéndose con grupos de defensa. Su riqueza casi había desaparecido. Se transformaba en algo que servía a los demás en lugar de engrandecerlo a él. Era más feliz de lo que había sido en décadas. Una tarde de martes en primavera, Charles recogió a Hope de la guardería. Tenían la tradición de visitar el cementerio los martes, cuando el clima lo permitía. Hope esperaba con ilusión esas visitas, y ahora las llamaba visitar el árbol de mamá. El viejo roble extendía sus ramas sobre la tumba de Lily, exactamente igual que hacía 3 años, cuando Charles encontró a Daniel llorando allí por primera vez. Pero todo lo demás había cambiado. La tumba estaba ahora rodeada de flores, no solo de la familia, sino también de desconocidos conmovidos por la historia de Lily. La gente dejaba notas agradeciéndole su valentía. Estudiantes que hacían trabajos sobre prácticas empresariales éticas acudían a rendirle homenaje. La tumba que antes había sido solitaria y aislada se había convertido en un lugar de peregrinación para personas que creían en luchar por lo que es correcto. Hope corrió hacia adelante con sus firmes piernas de niña pequeña, dirigiéndose directamente a su lugar favorito bajo el árbol. Charles la siguió más despacio, cargando una manta y algunos bocadillos para la visita de la tarde. «Mamá», anunció Hope, dando una palmada cariñosa a la lápida a modo de saludo. «Así es, cariño. Hemos venido a visitar a mamá». Extendieron la manta y Hope empezó de inmediato a sacar juguetes de la bolsa que Charles había preparado. Estaba en esa edad en la que el juego independiente se alterna con exigencias de atención, y Charles había aprendido a simplemente estar presente, dejando que ella guiara el tiempo que pasaban juntos. «Ahora que cuenta la historia de mamá», exigió Hope, alzando la vista hacia Charles con la misma expresión de curiosidad sincera de Lily. «¿Qué historia quieres escuchar hoy?» «La historia valiente». Charles se apoyó contra el tronco del árbol y Hope se subió a su regazo. Ese se había convertido en su ritual. Él contaba historias sobre la valentía de Lily, usando un lenguaje que una niña pequeña pudiera entender. «Tu mamá trabajaba en un edificio grande donde la gente hacía medicinas», empezó Charles. «La medicina se supone que ayuda a las personas a sentirse mejor cuando están enfermas. Pero algunas personas en el trabajo de tu mamá estaban haciendo la medicina mal. Iban demasiado deprisa y no comprobaban si era segura. Eso está mal», dijo Hope con solemnidad. Esa parte de la historia nunca cambiaba, y ella ya se sabía sus líneas. «Sí, eso está mal. Así que tu mamá decidió decir la verdad sobre ello, aunque a las personas que hacían la medicina mala no les gustara. Le dijeron que se callara, le dijeron que se metería en problemas si seguía haciendo preguntas. Pero tu mamá fue muy valiente. Dijo que ayudar a la gente era más importante que quedarse en silencio». «Mamá valiente», asintió Hope. «La más valiente», confirmó Charles. «Y porque tu mamá dijo la verdad, muchas personas estuvieron a salvo. Ahora los médicos revisan las medicinas con más cuidado para asegurarse de que sean buenas. Tu mamá ayudó a cambiar el mundo para hacerlo mejor». Hope lo pensó con seriedad, frunciendo su pequeño rostro en concentración. «Yo también seré valiente». Charles sintió que el corazón se le encogía. «Ya lo eres. Eres curiosa y amable, y siempre quieres ayudar a la gente. Todas esas son cosas valientes. Como mamá, igual que mamá». Daniel llegó una hora más tarde y se unió a ellos bajo el árbol. Había traído la cena de un food truck cercano y organizaron un picnic improvisado sobre la manta. Hope repartía su atención entre comer y narrar todo lo que veía, un flujo constante de observaciones sobre pájaros, nubes y el color de las flores. «La fundación aprobó financiar otro caso de una denunciante», mencionó Daniel entre bocado y bocado. «Una mujer que descubrió que su hospital estaba facturando a Medicare por procedimientos que nunca realizaron». «Bien», dijo Charles. «Es exactamente el tipo de caso que Lily habría querido que apoyáramos. Está sufriendo represalias. Perdió su trabajo y la están amenazando con demandas. Nos ocuparemos de ello. Para eso existe la fundación». Se quedaron en silencio un rato, muy observando a Hope jugar. Un año atrás, momentos así se sentían frágiles.
como si pudieran romperse en cualquier instante. Pero el tiempo y la constancia habían construido algo sólido. Ahora eran una familia, puesta a prueba y demostrada. He estado pensando, dijo Daniel con cuidado, en contarle a Hope más detalles a medida que crezca, sobre lo que realmente le pasó a Lily. ¿Cuándo tenemos esa conversación? Charles se había hecho la misma pregunta. Todavía no. Por ahora, ella tiene la versión de que mamá era valiente y ayudaba a la gente. Cuando sea mayor, quizá a los 8 o 9 años, podemos empezar a añadir complejidad. Para cuando sea adolescente, debería saberlo todo. Incluso las partes difíciles. Víctor, el asesinato, todo. Especialmente las partes difíciles. Se merece la verdad, no un cuento de hadas edulcorado. Pero lo haremos de formas apropiadas para su edad. Dejaremos que haga preguntas. Nos aseguraremos de que sepa que el mal existe, pero también el coraje. Que las personas fallan, pero también pueden elegir hacerlo mejor. Daniela sintió despacio. Quiero que se sienta orgullosa de su madre, pero también quiero que entienda que ser valiente no significa no tener miedo. Lily estaba aterrorizada. Aún así hizo lo correcto. Ese es el mejor tipo de valentía, coincidió Charles. Hope gateó hasta ellos, exigiendo que la levantaran. Daniel la subió a sus hombros y ella chilló de alegría, agarrando mechones de su cabello con los puños. Caminaron juntos por el cementerio, Hope señalando cosas y nombrándolas con su vocabulario en expansión. Pájaro, árbol, flores, personas. Charles observó a Daniel con su hija y sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. Aquel hombre, que no les debía nada, lo había dado todo. Había protegido a Hope cuando era vulnerable. Se había enfrentado a personas poderosas que intentaban destruirlos. Había perdonado a Charles por años de ausencia y había aceptado una improbable alianza en la crianza. Gracias, dijo Charles en voz baja mientras caminaban. ¿Por qué? Por ser exactamente quien eres. Por amar a Hope como lo haces. Por darme una segunda oportunidad de formar parte de una familia. Daniel sonrió. No tienes que seguir dándome las gracias. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Cuando el sol empezó a ponerse, regresaron una última vez a la tumba de Lily. Hope estaba cansándose, con la cabeza apoyada en el hombro de Daniel, pero insistió en despedirse de mamá antes de irse. Adiós, mamá, dijo Hope saludando a la lápida. Te quiero. Todos te queremos, añadió Charles en voz baja. Y estamos cumpliendo nuestras promesas. Hope está a salvo y es amada. La fundación está ayudando a la gente. Tu historia está inspirando cambios. Todo por lo que luchaste continúa. Daniel plantó un pequeño retoño junto a la base del roble, algo que hacían de vez en cuando. Para que nunca sea solo un nombre, dijo, repitiendo la promesa de hacía un año. Hope observó la plantación con interés. ¿Qué es eso? Es un arbolito, explicó Daniel. Lo plantamos para que crezca grande y fuerte, igual que tú vas a crecer grande y fuerte por mamá. Por mamá, para que siempre haya algo vivo aquí con ella. Caminaron hacia el coche mientras las sombras de la tarde se alargaban por el cementerio. Hope se quedó dormida en su asiento antes de que salieran del aparcamiento, exhausta tras una tarde de juegos. Charles y Daniel condujeron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ya en casa, Daniel llevó a Hope al interior y la acostó mientras Charles preparaba café. Luego se sentaron en la sala de estar, un espacio que había evolucionado del diminuto apartamento de Daniel a una casa de verdad que habían encontrado juntos. Una pared estaba cubierta de fotos de Lily. Los dibujos y juguetes de Hope llenaban cada rincón. Era un lugar desordenado, cálido y lleno de vida. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Charles, de asumir toda esta responsabilidad. Podrías haber tenido una vida más sencilla si nunca te hubieras involucrado. Daniel reflexionó la pregunta con seriedad. Podría haber tenido una vida más fácil. No sé si habría sido más simple o mejor. Hope le dio sentido a todo. Me dio un propósito cuando yo solo iba en piloto automático. Y, sinceramente, Charles, tú también. Esta familia rara que hemos construido es lo mejor que me ha pasado, incluso con todo el peligro, la atención mediática y el estrés. Incluso con todo eso, porque al final del día soy el padre de Hope. Puedo contarle historias sobre su madre valiente. Puedo verla crecer segura y amada. Eso vale cualquier cantidad de dificultades.
Charles sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Lily eligió bien. Sabía exactamente en quién confiar lo que más importaba. Ambos hicimos lo mejor que pudimos, dijo Daniel con sencillez. Y seguimos haciéndolo. Eso es todo lo que podemos hacer. Más tarde esa noche, después de que Daniel se hubiera ido a dormir, Charles se quedó de pie en el umbral del cuarto de Hope, observándola dormir. Estaba acurrucada abrazando un conejo de peluche, respirando profunda y regularmente. Se parece tanto a Lily a esa edad. El mismo cabello oscuro, la misma expresión serena al dormir, la misma promesa de convertirse en alguien extraordinario. Tu hija es hermosa, susurró Charles al recuerdo de Lily. Es valiente, curiosa y bondadosa, igual que tú. Estoy tratando de darle la infancia que querías para ella. Un mundo donde la verdad importe, donde el valor sea recompensado, donde la gente se proteja en lugar de explotar las debilidades. Sé que te fallé, continuó en voz baja. Sé que no puedo volver atrás y responder esas llamadas, ni prestar atención cuando me necesitabas. Pero ahora estoy aquí para Hope. No, estoy presente todos los días. Elijo a la familia por encima del imperio, el amor por encima del poder. Estoy intentando ser la persona que necesitabas que fuera, aunque solo ahora tenga la oportunidad. Hope se movió ligeramente, murmurando algo en sueños. Charles acomodó la manta y besó suavemente su frente. Va a hacer cosas increíbles, dijo. Ya lo puedo ver. Tiene tu espíritu, tu determinación, y tiene la bondad de Daniel, su fuerza serena. Va a crecer rodeada de amor y verdad. Va a saber que su madre fue una heroína. Y quizá, si hacemos esto bien, crecerá siendo valiente, igual que tú. Charles apagó la luz y cerró la puerta a medias, dejándola lo suficientemente abierta como para oír si Hope llamaba. Se quedó un momento en el pasillo, mirando las fotos en la pared. Lily a distintas edades, Hope en distintas etapas, Daniel y Charles con Hope entre ellos, Patricia y Marcus en la fiesta del primer cumpleaños de Hope, su familia poco convencional capturada en momentos de alegría. 3 años atrás, Charles había visitado una tumba llevando consigo solo dolor y culpa. Había sido un multimillonario que lo tenía todo, excepto lo que ahora importaba. Tenía casi nada de dinero y más riqueza de la que jamás habría imaginado posible. Tenía una nieta que lo llamaba Papa. Tenía un amigo que se había convertido en un hermano. Tenía un propósito más allá del beneficio. Tenía familia, familia real, familia elegida. Y al final eso fue lo que sobrevivió cuando el poder murió. No los imperios, ni las fortunas, ni los legados corporativos, sino el amor. Sí, la conexión. La decisión de estar presentes para las personas que te necesitan, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Charles regresó a la sala de estar y miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, la gente se enfrentaba a decisiones imposibles. Denunciantes decidiendo si decir la verdad. Padres protegiendo a sus hijos contra intereses poderosos. Personas comunes intentando hacer cosas extraordinarias porque era lo correcto. La Fundación Lily Whitmore ayudaría a tantos como fuera posible. Charles testificaría en audiencias, financiaría grupos de defensa y usaría la influencia que le quedaba para impulsar cambios. Daniel continuaría apoyando a pacientes que quedaban atrapados en las grietas del sistema de salud. Patricia seguiría formando enfermeras en el valor ético. Marcus protegería a los vulnerables. Y Hope crecería sabiendo que su madre murió luchando por algo que realmente importaba. Aprendería que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Comprendería que una sola persona que se levanta contra la corrupción puede cambiar el mundo. Ese era el verdadero legado de Lily. No la fundación, ni las leyes, ni la cobertura mediática, sino una hija que llevaría adelante la convicción de que la verdad, la justicia y el coraje siguen importando en un mundo que a menudo parece empeñado en demostrar lo contrario. Charles sonrió al recordar el rostro sincero de Hope cuando le preguntó si algún día podría ser valiente como mamá. La respuesta era sí, ya lo era, y lo seguiría siendo, creciendo en un mundo moldeado por el sacrificio de su madre y el amor de su familia. El imperio había desaparecido, el dinero había desaparecido, el poder había desaparecido,
Pero lo que quedaba era infinitamente mejor. Esperanza, amor, propósito, familia, todo lo que realmente importa. Si descubrieras que las personas en las que más confiabas habían construido un imperio sobre mentiras y sangre, ¿tendrías el valor de reducirlo todo a cenizas? Incluso si eso significara perder todo lo que habías construido durante toda una vida. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete para más relatos que nos recuerdan que la verdad y el amor siempre importarán más que el poder y la riqueza.